Ahora, di mi nombre. Laboratorio de Investigación de Series. Bienvenidos al Laboratorio de Investigación de Series en el cuarto episodio de la tercera temporada. Hoy vamos a analizar la comedia negra de HBO creada por Steven Conrad, DTF San Luis. Y para esta fetichista labor contamos con los analistas más thrileros de este podcast. Le gusta tanto hablar que ha aprendido lengua de signos para tener más opciones. Está aquí Aurea Ortiz. Hola, ¿qué tal? Estaba pensando, digo, ¿qué dirá después de fetichista? ¿Cómo nos va a presentar? Pero bueno, ha sido suave. Está bien. Bueno, ha sido suave contigo. No. Tiene porte de hombre del tiempo. También está Miquel Labastida. Hola, Miquel. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y nuestro invitado especial para este episodio es periodista cultural y no es la primera ni la segunda vez que nos acompaña. Él es Francesc Miró. Hola, Francesc, bienvenido de nuevo. Hola, ¿qué tal? Un placer que estés aquí como siempre. Ya eres nuestro invitado de referencia, uno de nuestros invitados más. Yo encantado. Y siempre es para hablar de series muy top. Y finalmente, dirigiendo el podcast desde mi columpio de espiar, al habla David Brieva. Comenzamos. Este podcast contiene spoilers. DTF en San Luis. ¿Qué es DTF? Donde todos follan. ¿Donde todos follan? Sí, es para conocer gente casada. Sobre todo gente casada, eso dijo la reportera. Personas felizmente casadas y que desean continuar con su matrimonio, pero que también están dispuestos a follar con personas que no conocen de nada. En San Luis. Es para ponerle más emoción. Sin necesidad de compromiso ni... ¿Emoción? ¿A qué? A tu vida sexual. Bueno, pues hoy vamos a hablar de DTF San Luis. Llevamos ya un tramo del año. Es verdad, vamos a reconocer que nos está costando un poco encontrar series que analizar en este podcast, que nos gusta hacerlo a largo recorrido, series de las que no hayamos hablado ya y que nos entusiasme o creamos que tienen como un podcast, ¿no? Y esta ha sido una de ellas. Y lo primero pues va a ser explicar por qué. ¿Por qué analizamos DTF San Luis? ¿Qué nos ha parecido excepcional de esta serie que nos parezca que merezca la pena hablar de ello, Aurea? Vamos a ello. Pues a ver, es verdad que nos está costando encontrar series o que todas se parecen un poco bastante o que encuentras cosas que están bien pero que no hay como algo diferente, y esta yo creo que es diferente. Yo creo que a todos nos ha pasado, empezamos a verla un poco ahí, a ver esto qué tal, y de pronto esa relación entre estos dos amigos y el tono de la serie tan particular, el no saber nunca hacia dónde va a ir, no sé, a mí me sorprendió mucho. Creo que a todos nos sorprendió un poco y estuvimos todos de acuerdo en cuanto no sé quién de los tres dijo esta, y efectivamente esta es la que hay que hablar, porque hay mucho de qué hablar, porque yo creo que es una serie bastante diferente. Parte como de premisas ya conocidas, pero luego va por lugares insólitos la serie, y no sé, analizaremos unas cuantas cosas, pero a mí bueno, yo agradezco series sorprendentes que se salen de la norma, que nos plantean ciertos desafíos, sobre todo desde el punto de vista temático en este caso, y que le dan vueltas a los clichés de este modo. Entonces yo, vamos, completamente a favor. Sí, yo creo que es una propuesta desconcertante, sí. No tanto por el tema, sino por el planteamiento que hace del tema y por la puesta en escena, ¿no? Y el tono. Y es un tono muy arriesgado que si según cómo se hubiese manejado podía caer en el exceso, en lo grotesco y sacarte un poco. Y por lo menos en mi caso, lejos de sacarme, siempre me deja con ganas de más. O sea, reconozco que al principio no sabía muy bien
a dónde me iba a conducir, pero eso no me expulsaba. O sea, era como que me daban ganas de seguir. Y creo que también engloba con cierta coincidencia en el tiempo con varias series que plantean un poco el desconcierto del hombre mediana edad heterosexual. Creo que de repente, aunque no tengan nada que ver, han coincidido en la pantalla o sea, más o menos por estreno, esta serie y A Better Man, y creo que hay de repente una coincidencia en analizar en qué momento hablando también de desconcertado, está este cliché del hombre, ¿no? Yo coincido en que es una serie que no sabes muy bien por dónde te está llevando, aunque pasen los capítulos semana a semana. Yo estaba en plan, bueno, a ver qué pasa, porque el misterio inicial que plantea la serie luego pierde peso, aunque es el motivo que va empujando toda la trama, y coge peso una relación entre dos hombres, su particular amistad, y cómo se va desarrollando. Y con el tono que comentabais también me sorprende mucho ese tono entre comedia negra, pero también reírse de cierto patetismo que tienen los personajes, que no está exento de empatía y de cariño hacia los personajes, que es algo que muchas veces en las comedias negras o en la comedia surrealista te pasas de frenada y lo que estás haciendo es burlarte de ellos. Aquí no, aquí hay una empatía que no está exenta de humor, y eso me ha tenido fascinado todo el rato. Lo más difícil quizá de la serie, ese tono ahí, estar en el filo todo el rato, ¿no? Sí, a mí lo que me parece extraordinario de la serie es el tono, más que cualquier otra cosa. Es lo que más me sorprende cuando me acerco a ella, y luego me hace como un tono muy difícilmente replicable, que he visto pocas veces. Sí que hay comedias negras, sí que hay mezclas de thriller con comedia, hemos visto bastantes, pero este tono particular que a veces se encuentra casi entre lo muy oscuro, casi sórdido, a veces es muy amable, muy tierno incluso a veces, y muy tierno también, que como que va en esa linde, ¿no? Y consigue no salirse nunca, y mantenerlo durante toda la serie. Parece muy difícil de conseguir, y podemos poner algunos ejemplos de cosas que se nos parecen un poco. A mí me recordaba un poco personajes muy Fargo en algunos sentidos, pero sin acabar de ser exactamente ese tono también, que es muy particular, el de Fargo y el de los Coen. Pero me parece lo más complicado de mantener durante toda la serie. Lo que más me ha sorprendido y que me tenía más allá del misterio, me tenía como pendiente de ver cómo lo sorteaba, es ese tono que no sabía muy bien a dónde me estaba llevando. No sabía si tenía que reírme, si iba a ser algo totalmente sórdido o muy triste, no muy devastador. Y eso es casi lo que me mantenía más que el propio misterio de la serie. Es que yo creo que Fargo está un poco en la línea de lo que decía Francesc, que tiene este tono que nos encanta y somos muy fans aquí de Fargo, pero es verdad que tiende a la caricatura, ¿no? Muy claramente los Coen en general lo han hecho, a lo grotesco, y siempre con muchísimo talento y con muchísimo acierto, pero aquí no, aquí yo creo que no hay caricatura. Yo creo que esquiva eso, aunque sean personajes muy en el límite, a veces llegan cosas muy extrañas o los miremos con cierta distancia y demás, y entonces yo creo que eso es lo difícil, ¿no? También es muy incómodo. Yo creo que incluso en el límite están los personajes, pero también los géneros, ¿no? Eso que decíamos, o sea, lleva el thriller, lo lleva al límite, sí. Eso que has dicho tú, que es como, ¿cuál es el verdadero en realidad thriller? O sea, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Qué ha pasado con él? Pero luego al final lo que más estamos interesados en saber es qué le pasó en el pene, que es como de repente algo que va contándonos poco a poco a lo largo de los capítulos, y hasta el final no lo dicen. O sea, casi nos interesa más, el interés viene más por saber qué sucedió ahí que con lo que le ha pasado a él. Lo mismo con la comedia, hay un momento en el que dices me voy a reír, pero de repente dices no, es que esto no tiene ninguna gracia. Entonces yo creo que los límites están también en los propios géneros, y eso creo que es arriesgado y que le sale bien. Le sale bien, sobre todo, mezclarlo y que la mezcla funcione, que no te chirríe en ningún momento. Sí. Él dice, Steven Conrad comenta que para él lo que hay primero de todo es el suspense, que es su género. Luego, si queréis, podemos hablar de algunas obras anteriores, que todo empieza en el suspense, que él piensa en cómo puede contar algo con suspense,
y cómo puede traerse temas que normalmente no se tratan con suspense a este lado, y luego lo que le gusta es mezclarlo, ¿no? Como hemos dicho, con comedia, con otro tipo de géneros, pero me sorprende de él que como que lo que le centra en todo es el suspense. Es un amante de Hitchcock y del género, ¿no? Y luego hay una cosa que tiene la serie como sin tenerla, porque no lo es, que es como un toque retro, o sea, porque no es retro, pero a mí me recuerda como a películas de los 80 o 90 veces, un poco. Sí, me recuerda un poco a eso. Yo creo que se parece, bueno, él tiene algún guión de películas de esa época, pero claro, sin todo este punto sórdido, pero sí como esta cosa un poco inocente a veces que tienen entre los personajes y sus relaciones entre ellos. Bueno, es que yo creo que eso de la inocencia... Que eso había mucho en las pelis de los 90, por ejemplo, de los 80. Es que yo creo que eso de la inocencia es un punto importante, porque es esa manera como tan desarmada de plantearlo todo, ¿no? Como tan poco cínica. Yo creo que estamos muy acostumbrados a relatos muy cínicos, en general vivimos en un mundo cínico, y a veces eso puede funcionar muy bien y dar obras brillantísimas, pero es verdad que aquí yo creo que no hay cinismo ni en los personajes ni en el tratamiento de los personajes. Hay como una especie de vamos a intentar entender a estos tipos que hacen estas cosas y por qué se portan así, por qué han llegado ahí, y cuál es esta relación tan extraña que han planteado al mismo tiempo, bueno, extraña y al mismo tiempo a veces deseable en cierto sentido, ese grado de confianza absoluto que tienen, aunque les lleve a hacer cosas insólitas, ¿no? Entonces yo creo que sí, hay una cierta inocencia que es muy rara hoy, por lo menos en este tipo de obras que son thrillers, que son tal, y que no se plantean en un territorio de comedia más blanca, puede que sí, pero no aquí, ¿no? Y esto también se agradece. Yo, sin embargo, me siento incómodo muchas veces. Hombre, y tanto. Que pese a que su relación se base en la amistad, en la bondad, y haya cierta inocencia en el relato, eso de que entre que me desconcierta algunas veces y no sé hacia dónde me va a llevar, y que les veo tomar decisiones que me cuesta comprender, es una serie que me mantiene incómodo durante bastante rato. O sea, no me siento cómodo ahí del lugar feliz, de que bien estoy con esta gente buena. Totalmente, además combina, acercándose a esa relación, combina ciertos momentos de intimidad que te pueden parecer incluso naif, como en la piscina o haciendo ejercicios y tal, con momentos en los que su intimidad se ve totalmente invadida, ¿no? Y de repente tienen que compartir también el acto sexual con una tercera persona, ¿no? Y es como... ¿por qué esta incomodidad? Pues porque estamos accediendo a cotas de intimidad en una relación que son ciertamente sorprendentes. Sí que son. Sí, son sorprendentes tal y como nos han presentado los personajes. Yo creo que eso es un poco... O sea, quiero decir, cómo se desencadena esos encuentros sexuales son los que... Nunca no terminas de entender muy bien por qué estás ahí en medio tú. O sea, yo siempre me pregunto cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? ¿Y por qué hacen lo que hacen? Exactamente, ¿por qué hacen eso? Claro, porque no es un triángulo al uso, claro, porque no son unas relaciones al uso, porque nada es al uso. En teoría, bueno, ahora lo hablaremos eso, ¿no? Hay como son personas aparentemente normales que viven en una casa completamente normal y todas las cosas, pero caramba, con la normalidad. Es que lo de la normalidad claro, es interesante traerlo al término, porque es verdad que es un retrato de gente normal, aparentemente. Pero mira, bueno, y luego ¿quién hay normal? Hay una cosa que David no ha dicho, pero sacó él el término, así que se lo lanzo, lo del cringe, que es la definición perfecta de la serie. Da muchas veces eso. Sí, esa incomodidad que es un poco más que incomodidad, que es como, joder, yo no quiero estar viendo esto, ¿no? Y además lo vincula muchas veces al deseo. Al deseo sexual y al deseo. Y es como, es que ¿cómo te acercas ahí? Y justo ese tema que requeriría a lo mejor otra mirada, otro tono más cálido sobre los personajes o tal, te está dando cosa todo el rato. Más cálido, más convencional, porque a ver, comportamientos sexuales de todo tipo hemos visto en las series, que tiene cosas rarísimas y gente que tiene relaciones muy extravagantes. Pero esta sensación de eso que decíais antes, de no quiero estar aquí, no quiero ver esto, no entiendo por qué estás haciendo esto, y esto va a rebotaros fatal, esta sensación de esto va a ir muy mal. Lo hagas, y a veces no sabes si es un gag o es que realmente tal, la escena que
que Jason Bateman imita ser un robot, ¿no? Sí, Ah, sí, bueno, como por favor. Un gag, evidentemente. Hostia, pero ahí sí que no quiero ver esto, de verdad. Claro. en el mismo gag o en el mismo tono te plantean otra cosa que habla mucho de los personajes y dices, hostia, es que no sé si reírme, no sé si pasarlo mal, no sé si no sabes cómo sentarte mientras la ves. Es la definición de la serie, que no sabes, no sabes ni cómo... Y luego, hablando un poco esto del tono y el del no sabes, el humor de la serie, porque el humor es muy difícil de definir efectivamente cuándo te tienes que reír, o sea, bueno, cuándo te hace gracia o si te hace gracia, ¿no? Porque dice el creador que para él el humor de la serie parte de las decisiones equivocadas de los personajes, que es donde está el humor. Pero es difícil encontrarlo, decir exactamente cuándo es humorística la serie, ¿no? Por ejemplo, es intencionadamente humorística cuando está contando toda la historia de la polla torcida, por ejemplo, ¿no? Que es evidente, pero otras veces que pretende ser humorística, pero no te sale ni siquiera la sonrisa. Pero es que ni siquiera ahí te ríes. Es que claro, pone elementos como de para reírte, no sé, las bicis esas absurdas que lleva, que son como muy ridículas, ¿no? Hacen cosas muy ridículas. Esa escapada romántica Sí, de los dos, por favor. a los viñedos, a la cata. Es que es todo como... Pero no te puedes reír porque es... No sé, primero porque ellos yo creo que lo hacen con una especie de sinceridad desarmante, los personajes, ¿no? Ellos lo hacen como creyendo profundamente que eso... no sé, les va a llevar yo que sé a qué, a una cierta satisfacción, a un cierto bienestar, a una cierta tranquilidad con sus vidas, y tú ves que no, que esto no va por ahí y sí, es que es todo, entonces claro, tiene mucho humor, pero es muy difícil de definir. Hay una capa oscura que lo envuelve todo el tiempo, que es difícil, ¿no? Salir de ella para reírte Pero porque no les vemos disfrutar, o sea, estamos hablando de amistad, estamos hablando de sexo, que son términos que te tienen que llevar al disfrute, y no les vemos disfrutar en ningún momento, a ninguno de ellos. Bueno, sí, cuando baila, la tiene como momentos ahí, sí, son cosas muy concretas. Hay una cosa un poco como, no sé... Son concretas, no sé, es que está fuera de sitio. Sí. Esas cosas acaban estando fuera de sitio, ahí también, ¿no? Sí, y ahí hay no terminas de ver los pletóricos en el baile, o sea, quiero decir, ahí hay, no sé, hay algo que enturbia todo el rato, hay algo turbio, muy turbio en todas esas secuencias, entonces, pero sobre todo en su reacción ante ellos, o sea, cómo ha llegado hasta allí, no les vemos en ningún momento disfrutar, o sea, claro, tú estás pensando, tú ya has mencionado un trío, un no sé qué, que te miran, tú estás pensando ahí seguramente en acciones en las que por lo menos alguno de los tres disfrute, pero yo eso no lo veo, o sea, quiero decir, ahí no hay nadie que disfruta, o sea, quiero decir, ¿no? Pero es que incluso cuando lo aparentan, por ejemplo, la relación entre ella... Que no digo que no lo disfruten, pero no se les ve disfrutar de ello. Es que son personajes muy extraños. Sí, claro. pero es que incluso la relación entre ella y Clark, los momentos sexuales, que aparentemente sí son satisfactorios, tú no sientes eso. No. Sobre todo porque piensas todo el rato, están fingiendo, sobre todo ella. Yo todo el rato estoy pensando que ella está maquinando, no sé qué exactamente, pero que no está allí. Está allí, pero no está, ¿no? El otro sí que estaba más. Clark yo creo que se lo toma como algo que sí que le gusta y hace cosas y tal, pero entonces claro, no puedes, como no acabas de entender las motivaciones de ellos, estás ahí, sí, no hay satisfacción. Luego hay otra cosa que luego, si queréis, lo analizamos más si hablamos un poco de la parte formal de la serie, pero yo creo que para el tono es muy importante también el trabajo que hay de cámara y de iluminación de la serie, lo que lo construye. De hecho, él decía que se tenía que notar a través de su trabajo de cámara e iluminación que la primera vez que te presentan al personaje de ella, o cuando ella ya va a hablar por primera vez con Clark, se tiene que notar que no es una ama de casa suburbana normal y corriente, que hay una oscuridad ahí ya antes siquiera de que te lo demuestre. Y yo creo que lo hay, o sea que es muy importante en la serie para el tono todo ese trabajo, como sobre todo de iluminación, diría yo, pero bueno, incluso de cámara, de ángulos extraños a veces. Bueno, hay muchos ángulos extraños en la serie, para que veas los personajes siempre como de una manera un poco extraña. Luego, si queréis, le damos un poco de vueltas, pero podemos comentar también, se me ocurre preguntaros, porque además leyendo el artículo de Francesc, que ha escrito un artículo en Cinemanía sobre la serie y hablaba un poco de esto, a mí me sorprendía porque a mí la serie no se me ha hecho larga ni repetitiva,
Pero a Aurea sí, y a Francesc también. Entonces quería preguntaros por esto, ¿no? ¿Por qué os parece que se hace una serie morosa o larga en ese sentido? A ver, aclaro que luego remonta, o sea, es decir, que es como un momento concreto, pero yo tenía momentos... Miquel está conmigo. Sí, aquí estamos 2 a 2, esto está muy entretenido. Señor de mediana edad. Sí, pues la señora de más de mediana edad no está de acuerdo aquí. A ver, yo es que me da la sensación que no avanzaba, o que era como que me iba apuntando cosas, que era un poquito... Sigue, avánzame algo, ¿no? Una sensación, había un momento que tenía sobre todo esa sensación de avanza, me ponía muy nerviosa. Pero muy nerviosa desde la narración, que es decir, no los personajes en sí, que eso te puede poner nervioso, están diseñados para eso, sino la narración era como vuelves a dar vueltas otra vez para no volver a contarme esto de nuevo, pero igual ya toca que me lo cuentes. Yo creo que con algún capítulo menos la serie iría bien. Reconozco que luego al final ya entré del todo, y que luego al final me gusta mucho de la parte final y no tengo problema ahí, pero sí, me da una sensación de que reiteraba. Sí, es como la historia del pene, exacto, esto que hace ir demorándola todo el rato y dando vueltas, que puede tener gracia, pero yo llegué a un momento como espectadora que dije, bueno, ya, o sea, ya hemos jugado un poquito, venga, resuélveme algo, o no resolver en términos convencionales de ya entenderlo todo, pero avanza de algún modo, ¿no? Yo era como todo el rato dando vueltas a lo mismo. Y sabéis que, a ver, los que me conocéis, y los oyentes, y no, la gente que nos sigue sabe que yo con la lentitud no tengo ningún problema, que yo, en fin, recomiendo aquí cosas que, en fin, algunos protestaríais. Pero reconozco que en la serie, el tipo de narración que era como que me molestaba. Era de, pero ¿quieres avanzar? Sí, a mí también me lo pareció, y yo coincido contigo y siento a partes iguales, coincido contigo en que tuve la sensación cuando la terminé de esto con un capítulo menos se podría haber resuelto, pero a su vez me disgustó un poco el final, porque sentí que como que no hacían, para este camino no hacían falta estas alforjas, ¿no? Como que no me compensaba el metraje, sobre todo por duración, con esa resolución que me parecía como un poco deslavazada. Pero además sí que creo que tengo problemas de ritmo y de repetición, sobre todo con el tema de la investigación, que va paralelo a la relación de ellos dos. La investigación da muchas vueltas sobre temas que probablemente se resuelvan muy fácilmente en capítulos anteriores, y es como me siento un poco utilizado en eso, porque veo el mecanismo. Es como el juego que hacen, por ejemplo, con las 2 bicicletas. Lo vi en el 2º capítulo y no lo resuelven hasta el 5º, y es como está claro que si no coinciden por horas es que hay 2 bicicletas, luego te enseñan que hay 2 bicicletas y al final caen los policías, y es como estar tan delante de la resolución y que finalmente lleguen a las mismas conclusiones que yo como espectador. Es como, venga, no, en serio, revélame algo, venga, no, en serio, avanza un poquito respecto a esto, porque si me planteas el misterio no es para que des vueltas sobre él, sino para que algo tenga una dirección y un ritmo, ¿no? Pero yo creo que estáis cayendo en la trampa del propio creador. Yo creo que no quiere hacer un thriller al uso, y que estáis reaccionando a algo impropio en vosotros como espectadores de thriller que llegan, avanza la trama, quiero saber no sé cuánto. Uy, es que yo ya me imaginaba al final, es que para esto no estoy aquí todo el rato. A mí no me metas, que yo al final me gusta mucho. No hablo tanto de anticipación, exagerando para crear un poquito de polémica. No hablo tanto de anticipación como de sentir que el metraje daba vueltas. Sí, es que si te fijas en la investigación, no es una investigación al uso, ni los 2 personajes son una investigación al uso. Luego hablaremos de la clase de interrogatorios. Perdón, los 2 policías no son 2 policías al uso. Tú te das cuenta que hay algo de figurado todo el rato, ¿no? Cómo son los interrogatorios, cómo es la investigación, efectivamente, que es excesivamente lenta, porque tú todo el rato vas por delante de ellos y dicen, pero ¿cómo no lo están viendo esto ya? Todo el rato. Pero es que yo creo que eso está hecho a propósito. Sí. Porque simplemente es que, en realidad, que a mí me es la excusa, me da cosa.
para contarte otra cosa. O sea, en este caso yo creo que el thriller es la excusa para contarte otra cosa. Entonces yo creo que también hay como varias maneras de enfrentarse a la serie, ¿no? Si te interesa esa parte del thriller, que de verdad que a mí, pues me daba un poquito igual, y realmente la disfrutaba en el sentido de que me gustaban mucho los personajes de los policías. O sea, eran como personajes que los disfrutaba mucho cada vez que aparecían, más allá de sus capacidades como investigadores, que son un poquito escasas. Que eran un poquito escasas. Pero yo no tenía esa necesidad tanto de que avanzase la trama, como de tratar de entenderles a ellos todo el rato. Entonces eso sí que me parece como que se va despejando poco a poco, aunque igual no se despeja en todo el momento, pero quiero decir, para mí yo estaba muy a gusto viendo eso, muy a gusto dentro de esa incomodidad de la que hablaba antes, pero yo soy raro. Muy a gusto, incómodamente a gusto. Exactamente. Efectivamente. Yo estoy ahí también. ¿Sabes? Pero yo estaba a gusto en esos dilemas, ¿no? Como tratando de entenderlos a ellos, sus motivaciones, un poco la historia personal que se estaba entablando entre ellos dos. Creo que eso sí, el hecho de que la serie esté como fragmentada, que a veces nos cuenten cosas que han pasado antes, pues por el zumo, no sé cuánto, eso tampoco le hace mucho. Eso creo que igual no le hace un flaco favor, que igual no era necesario, ¿no? Ir de atrás a adelante. Quizá algo más cronológico. Yeah. Le hubiese ido bien, pero que eso creo que también tiene que ver un poco con las tendencias actuales de no contar las cosas cronológicamente. Me viene a la cabeza un ejemplo justo de eso, que es que la novela de Hamnet, de Maggie O'Farrell, me pasaba constantemente que hay dos tempos y dos historias que se entrecruzan, y a mí siempre me interesaba más una que otra. Y en la película me funciona que las unen las dos como una misma línea temporal, y entonces todo funciona de cierta forma como más eficiente. Y aquí yo siento que la investigación, aunque me gustan mucho los personajes y estoy cómodo con ella, sí que siento que es como que estoy viendo algo que ya he visto en mi cabeza. Entonces, dar tantas vueltas y dar tantas tal y ver que avanza tan poco, me ponía un poco... no frontalmente en contra, pero sí diciendo, joder, un poquito de corte aquí y de montaje no hubiera estado mal. Algo así. Luego comentaremos un poco sobre la estructura narrativa, pero yo creo que aquí en este caso son presa de ella, porque la muerte del personaje que aparece al principio necesita hacer de flashback y hacia adelante para poder contar la historia, a no ser que ese personaje muriese al final de la serie de alguna manera, si lo hicieras de manera cronológica. Sí, pero por ejemplo, ¿cómo se conocen ellos? O sea, toda la escena esa del zumo, que luego descubrimos que ella le estaba esperando, eso no tiene que ver con la parte de la muerte de la muerte de él. O sea, yo creo que sí que hacen alguna trampa de esas de la fragmentación de, vale, es que no fue un encuentro casual, pero eso lo sabemos después. Vale, que nos sirve para entender un poco mejor a ella, pero también lo hubiésemos entendido mejor si nos lo hubiesen contado de una manera más cronológica, ¿no? No sé, perdona, te interrumpí. Luego lo comentamos, esa parte. Luego, por dar mi opinión, el tema de si es una serie que se hace lenta o pesada, yo estoy un poco ahí con Mikel. A mí me gusta mucho, o sea, yo en ningún momento estoy todo el rato disfrutando de los personajes, y también me parece como que el propio caso y la propia resolución del caso es menor, o me importa menos que lo otro. De hecho, incluso los personajes de los detectives creo que están más ahí para aportar su punto de vista de lo que está sucediendo en la relación desde dos lugares muy distintos, además. Uno como un personaje que es el personaje de Homer, ¿no? El detective, como un personaje como mucho más sobrio, serio, con poca imaginación, y ella desde un punto de vista joven, mucho más diferente, que reconoce tener otro tipo de prácticas sexuales y demás, y ellos están casi más ahí para dar el punto de vista, ¿no? Del observador, que somos nosotros, pero desde diferentes lugares, que para resolver el crimen, porque lo que habéis dicho, en realidad tienen escasas facultades como policías, ¿no? Pero yo creo que no, a ver, en mi caso no es tanto que no avance la trama, no sé cómo explicarlo, es como, a ver, es como el modo en que hablan. Me pone muy nerviosa, además es como un cliché muy de cine indie, esta manera muy cine yankee de hablar sin acabar las frases, de vacilar todo el rato, de estar dudando de empezar y no sé qué. Yo a un momento me ponía nerviosísima de, pero coño, avanza o di algo, y yo creo que la serie tiene acaba como teniendo esta estructura, y eso es lo que no es tanto que resuelvan las cosas o que avance la investigación como tal,
que creo que sí que podría haber avanzado en el sentido que ha dicho Francesc varias veces, o resolver determinadas cosas, o en fin. Sino esa parte yo creo que de momento que me sentía que se estancaba, pero no tanto porque pasen cosas desde el punto de vista de la trama, sino porque no me estás aportando nada con esto y estás consiguiendo que tenga ganas de irme en algo que me está gustando, es decir, que quiero saber a estos personajes qué les pasa, y era como la tendencia, coño, avanzo, de verdad, es que para ver hacia dónde va, era un poco eso, y sobre todo eso tiene que ver, es como el equivalente de esa forma de hablar, sobre todo de Floyd, pero es que me pone muy nerviosa en películas, no sé cuando la veo, que yo sé que es una manera de expresarse. Esa es una cosa tuya. Sí, es cosa mía, me pone muy... Pero que es... No, está lleno el cine indie, el mumblecore, ya te dije que para mí el tono más parecido a este, pero que a mí no me gusta, y este sí es el de los Duplas. Los Duplas, exactamente. Es que tú no te sientes cómoda en esas propuestas incómodas. No, o sea, te pasa con esa serie, te pasa con series como, bueno, más fáciles, posiblemente como The Office o Vergüenza. A mí me cuesta. Muy bien, pues avancemos un poco, hablamos un poco, si queréis, de Steve Conrad, de este creador, que para muchos dentro de la industria es considerado como uno de los talentos más particulares y personales dentro de la industria de las series de televisión. Igual tienes razón, considerarlo así. Sí, ahora vamos a ver alguna cosa sorprendente, porque él tiene bastantes guiones de pelis que muchos conoceréis, y series no tantas. Empezó, esto es muy llamativo, su primera guión de peli es Vaya par de amigos, que se tradujo horriblemente aquí en España. No miraré mal como título de la serie. No, claro. Vaya par de amigos. Aquí vamos a... Sigue con los mismos monotemas el pavo. Ese es el tema, que sigue con el mismo rollo, que esta es de 1993, ¿vale? Tenía 21 años cuando hizo esta peli. Es una peli interpretada por Robert Duvall, Richard Harris. O sea que ya eran amigos señores mayores también. Sí, que no eran chicos de 21. Son dos señores más mayores. Y Shirley MacLaine también en la película. O sea, con 21 años guioniza esta peli, que va eso, de dos señores mayores, muy solos, que se encuentran en un parque de Florida y que comienzan a conversar, y es de una amistad de dos personas que están tratando de huir de la soledad, básicamente. Esto lo escribió con 21 años. Y ahora ha vuelto a escribirlo. Ya ha vuelto a escribirlo. Sigue ahí, él sigue en ese banco. Pero bueno, para empezar, ¿qué chaval de 21 años escribe esa trama? ¿Y cómo la escribes? Porque yo creo que hay cosas que requieren como cierta experiencia vital, a lo mejor, ¿no? Hablar desde la soledad de alguien de 50 o 60, pues que ya debía tener en ese momento, bueno, pues es un Robert Duvall, es un alma vieja. Sí. Un viejo joven era ya luego tiene el guión también de El hombre del tiempo, que aquí vemos ya su fobia como por los hombres del tiempo. El hombre del tiempo, dirigida por Gore Verbinski, que interpreta a Nicolas Cage. Sí. Es una peli bastante conocida. Pues el guión es suyo. Pues de nuevo, luego os contaré una cosa. Luego os contaré de dónde viene la fobia de él por los hombres del tiempo, que es real. Es real. Más pelis, como por ejemplo En busca de la felicidad, esta peli interpretada por Will Smith, es que el guión es suyo. The Promotion es una peli en la que ya por fin guioniza y dirige, porque él también es director no lo hemos dicho, pero de esta serie. Es uno de estos autores totales, guión completamente suyo, toda la dirección es suya, es el creador absoluto, ¿no? Estas peculiares, de estos personajes peculiares que hay. La vida secreta de Walter Mitty también es guión suyo. Hablando de soledad y señores, otra vez soledad. Claro, sí, sus temas. Esta está dirigida por Ben Stiller. Y luego ya en el mundo de las series, que es sus obras más recientes, en realidad son series, está Patriota, que es una serie de 2 temporadas de 2015, que es también tiene esto, veremos, todas sus series tienen esto, son como thriller y comedia a la vez, ¿no? No sé si thriller, pero no sé si tú conoces algo, has visto alguna de estas series. Esta es como una especie de serie de espías que nos de espías, algo así. Sí, Patriot la empecé a ver, y es una mezcla muy particular, metiendo también un poco de musical. Porque toma ya. Sí, porque va de una relación padre-hijo. Un padre es congresista, el hijo es ex combatiente de Irak y tiene un traumazo que flipas con la guerra, y lo cuenta cantando country.
¿Qué pasa? Que sus traumas no le van bien a la campaña política de su padre. Ya. Claro. Porque su padre es republicano. Entonces, ahí hay un conflicto de intereses que mueve todo el rato la trama ahí, entre el thriller, la comedia y guitarreo country. Maravilloso. Pero es que aquí de repente un capítulo podría haber sido musical. O sea, quiero decir, Sí. llega un momento en que de repente... Hay momentos. Sí, hay Tienes un momentos. momento, es sí. que ahora que lo has dicho, o sea, te lo acabo de decir sin pensar mucho en mi estilo. Pero es que no me hubiese extrañado. O sea, quiero decir, Buah. la serie permite de repente... Sí, eso, sí, Estoy sí. pensando en de el repente. momento en el que él está haciendo el lenguaje de signos en el concierto, mientras los otros dos se cogen la Cuando mano. está ahí O sea, es que eso es bailando. increíble ese momento. Y está Momento bailando musical. a tope, viviéndolo, y ella le dice a él que a su amante cómo le quiere a Floyd, Sí. cuánto le quiere. Es increíble ese momento, es una cosa espectacular. Y ese tono sigue también de la anterior serie que él hizo, que se llama Perpetual Grace LTD, que este es un thriller neo-noir con... Ostras, no también había con ido ni comedia. a hablar de esa porque Patriot sí me sonaba. Esta no está disponible. Ya, Es que ya. Patriot sí se puede ver. Sí, en Patriot sí que España. me sonaba, no la he visto, pero me sonaba. Ya eso está. sí. Luego también tiene una serie de animación, también de investigación de detectives, que se llama Ultra City Smith. O sea, y estas son un poco sus obras. Cosas muy peculiares, siempre giran en torno al, como les decía antes, el suspense o el thriller, de alguna manera. También el elemento de comedia siempre está. Y cosas como muy personales, muy propias y creadas de manera, o sea, guión, dirección de él. Es un personaje muy, Sí. muy interesante, muy a seguir y que tiene un mundo, como vemos, muy propio, que es el que cuenta permanentemente, ¿no? ¿Y qué le pasó con Los Hombres del Tiempo? Ahora os lo cuento. Vamos a vale. escuchar un corte y os lo cuento después. No sé, creo que también sería beneficioso para Clark. ¿En qué sentido? En el sentido de que me preocupa que... A ver, ¿tú alguna vez te has rayado o te has sentido mal por hacerme sentir pequeño o insignificante por acostarte con mi mujer? Claro, sí. Yo creo que pensar eso es totalmente normal. Sí, por eso a ti también te beneficiaría, mejoraría tu autoestima, ¿no? Porque... Yo no quiero que te sientas mal por hacerme sentir pequeño. Esto podría ser una experiencia que podamos compartir los tres y así no tendrías que sentirte mal. Eres un encanto. Por eso me enamoré de ti. Eres único e inigualable. Muy bien, pues seguimos hablando de DTF San Luis. Tenemos que decir también que es verdad que él es el guionista, el director, el que la ha creado, pero una colaboración muy estrecha con David Harbour, que es amigo suyo, y que se estuvo muy implicado en la construcción, por lo menos, de la trama y de Bueno, la los dos acción, son digamos. productores, Jason Sí, él es Bateman productor, también. sí, los es dos, productor sí. y como que los dos, aunque haya escrito Steve Conrad, como que David Harbour también ha estado ahí en la creación. Son amigos y hay que decir que si veis un poquitito de Steve Conrad, podríais decir que es un personaje de su propia serie. Tiene una forma de hablar muy parecida a la que tiene La que yo he Floyd o dicho. Clark. Tiene una forma de Es que hablar... David cuando dije esto nos pasó el vídeo y efectivamente Es tal que cual. es un personaje, Tal cual. tiene una forma de hablar como muy cándida, así muy amable, muy tal, y como que eso, con muchas interrupciones. Es un personaje podría salir tranquilamente en esta serie. Muy bien, pues vamos a hablar de temas de la serie, que hay muchos, tenemos aquí muchos de los que hablar muy interesantes. Uno de ellos ya lo ha comentado Miquel antes, el de la normalidad. Esto es un tema que sobrevuela la serie permanentemente, ¿no? Hay una frase que se dice en un momento de la serie y luego se repite varias veces, que dice el personaje de Modern Love, que es: nadie es normal, solo lo parece desde el otro lado de la calle, ¿no? Esta cosa de que todo el mundo alberga algo que esconde, ¿no? Digamos, de alguna manera dentro de su apariencia normal. No sé cómo veis cómo es el tratamiento de esta idea en la serie y de los personajes, porque desde luego los personajes así a primera vista desde el principio parecen de todo menos normales, todos. Bueno, es que yo creo que ese es un tema de un montón de series, ¿no? Esta idea de hay toda una beta ahí en el audiovisual americano, sobre todo, ¿no? Es mujeres desesperadas, un montón
de series así, esa idea de coger pues entornos aparentemente cotidianos y normales, de esos que forman el modo de vida, ¿no?, americano, por decirlo de una manera fácil, y entonces empezar a rascar y ver que ahí hay un montón de cosas que no son normales, porque nadie es normal, porque la normalidad no existe. Entonces, claro, yo creo que dentro de... sorpresa. Sorpresa, es que es verdad. Eso es así, en cuanto rascas en cualquier persona vas a encontrar algo, ¿no? Porque todos tenemos nuestros mundos y nuestras profundidades y nuestros deseos. Entonces yo creo que entra dentro de esas. Lo que pasa que lo que le hace diferente es lo que hemos comentado al principio. Yo creo que ese tono tan raro y esa manera de entrar ahí, ¿no?, que es lo que la diferencia de otras series. Porque, por ejemplo, se empezaba con Mujeres Desesperadas, que yo creo que tiene como muchos puntos de contacto, porque hay con personajes femeninos protagonistas, pero esa idea de la aparente, la ama de casa perfecta o la profesional impecable, claro, que de pronto esconde el caos o esconde, yo qué sé, bueno, no esconde, es decir, forma parte de su vida y cada uno va ahí con su apariencia, ¿no? Pero yo creo que tiene este tono tan extraño, yo creo que es lo que la diferencia, pero es uno de los grandes temas de las series, yo creo, sobre todo de las que vienen de Hollywood, las que vienen de Estados Unidos. Sí, suburbia, ¿no? O sea, Suburbia, quiero decir, exactamente. Lo que está ahí en casas que son perfectamente iguales, barrios que son iguales y vidas aparentemente normales y exitosas, o exitosas desde el punto de vista de hacen lo que se tiene que hacer en este modo de vida, ¿no? Es decir, tienes tu casa, tu garaje, tus niños, ¿no?, ese tipo de tu trabajo, esas cosas. Claro, yo creo que aquí la cosa es que estás todo el rato pensando qué secretos oscuros guardan estos personajes. Y a medida que avanza la serie te das cuenta de que no guardan nada especialmente oscuro ni especialmente secreto, más allá de las filias que puedan tener sexuales, que te pueden extrañar más o menos, pero que bueno, que son filias y que en un momento dado tú piensas, bueno, pues no sé por qué no las ha experimentado antes, pues el hombre del tiempo con su mujer, porque no lo ha podido hacer un poquito el robot, o en otro momento, pero bueno, vale, ahí ya cada uno con su historia. No, quiero decir, está claro. Quiero decir que estás todo el rato diciendo, a ver qué oculta, y creo que juega mucho con Floyd, que estás pensando, es que es homosexual y está ocultando su homosexualidad. Entonces ahí estás como haciéndote listo, ¿no?, el espectador listo de esto es. Y claro, como aparte cuando entra en la aplicación que va con un hombre y el beso, y tú ahí estás todo el rato pensando, esto es la historia de por qué pero no pasa eso. La serie quiere que lo pienses. Claro. Venga, sí, hombre, sí. Absolutamente. La serie quiere que piques todo el rato. Claro, Sí. quiere que piques, pero que en este tipo de series o de relatos que tú has dicho, Áurea, normalmente sí que suele haber mujeres desesperadas. Joder, ahí había, dentro de esas casas había crímenes, maridos abusadores, pero aquí no hay eso. O sea, incluso cuando hablan de los antecedentes penales de la mujer, tú estás diciendo, y luego es que robó papel higiénico, sí, ¿no? increíble. Por eso, entonces quiero decir que yo creo que la vuelta de tuerca aquí es que tampoco guardan secretos tan oscuros. Que tú dices, ¿por qué os estáis complicando tanto la vida si tampoco lo que tenéis ahí dentro? Pero yo creo que eso se parece más a la realidad, probablemente, que los relatos. Los relatos lo que buscan son relaciones de causa-efecto todo el rato. Entonces lo puedes hacer es muy como cuando tú me brillantemente. estás contando un problema y yo te estoy diciendo, habría que no para tanto. Claro. Pero cuando lo vives tú en primera persona, dices... Exactamente, ese tipo de cosas. Entonces todos tenemos nuestros deseos, todos tenemos cosas que no hemos hecho y nos gustaría hacer. A veces pueden ser muy extrañas, no las cuentas porque sabes que va a parecer muy extraño. Y no tenemos grandes traumas, que si no vivimos, no nos han pasado terribles cosas, afortunadamente, en nuestra vida que justifiquen que quieras hacer esto. Y yo creo que eso es muchísimo más cercano a la realidad que no, a lo mejor Mujeres Desesperadas, que cada uno ocultaba 3 secretos y además no sé cuántos. Eso yo creo que no corresponde tanto a la realidad. Entonces yo creo que es verdad. Igual eso sí que es más normal, en el sentido que hablamos antes de la normalidad, y esto de la serie sí me gusta mucho. El no ir a una causa, no es que tuvo un trauma y esto explica tal, no, es que le pasó tal y entonces aquí, porque la vida no es así. Es que no es así. Nadie logra explicar una personalidad, o no logramos explicar a una persona únicamente con un hecho, por traumático que eso sea. Ese hecho puede ser terrible, muy traumático y condicionar su vida posterior, pero esa persona siempre es mucho más que eso. Y yo creo que la serie va un poco a esto. Vamos a dejarnos un poco de tanta épica y tanta drama que existe, y bueno, ellos tienen sus dramas, de hecho sufren y les pasan cosas y están completamente insatisfechos con sus vidas. Pero bueno, atiende a que sus deseos iban por un sitio y la vida les ha llevado por otros, que esto me parece esencial, porque esto
esto sí que nos pasa a todos, quiero decir que tú en algún momento determinado pensaste que o deseabas tal y no puedes, o yo creo que tiene más que ver con eso, y yo esto sí que lo agradezco. Que tiene que ver con cómo se organiza el relato. Estoy de acuerdo. O sea, a margen de lo que puedas considerar de la realidad, tiene que ver con un relato hecho de otra manera. Y la relación causa-efecto no es prácticamente muchas. Yo creo que una de las ocasiones. claves por la que funciona y nos está gustando tanto, posiblemente si hubiese ocultado esto que estamos diciendo, un secreto, un no sé cuánto, nos hubiese parecido más convencional. Hombre, claro, facilísimo. Yo creo que lo que hace un poco lo que hablábamos al principio excepcional esta serie precisamente es eso. Claro. Cómo hace de hechos más o menos cotidianos o de la normalidad genera tu interés. O sea, yo creo que esa es una de las claves de por qué esta serie funciona. Y el psicologismo fácil, que yo creo que esto es ahora algo que se ve desgraciadamente no solo en los relatos de ficción, sino también en la vida, todo el rato, no está, le pasa esto, pues entonces ve, no, mira, esto es mucho más complicado, esto es un factor, esto son este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo lo agradezco mucho. Habla francés, porque es que Aurea y yo podemos estar aquí, sí. No, que estaba pensando volviendo al tema de la normalidad, que creo que sí que tiene que sí que es un leitmotiv en la serie por cómo recupera y está constantemente el personaje del hijo de Linda Cardellini en pantalla, pero lo recupera y tiene un peso narrativo en la resolución. Y ese personaje es percibido por los demás como alguien que no es normal. Eso es, sí. Y claro, al final resulta que es el más normal de todos, ¿no? Es como teniendo sus cosas, ¿no? Pero de alguna forma lo que al final él quiere que los demás sean normales. Eso es. Claro. Eso es. Como que en el entorno de ese niño, lo más grave es que viste siempre el mismo chaleco y le tira piedras a su propia casa. Bueno, pues es su rollo. Es su rollo. Los demás tienen rollos mucho más raros, ¿no? Sí, es que sí. Pero aún así sí que es cierto que la serie plantea con esta puesta en escena de suburbia, con esa cosa que tenemos muy aprehendida de todo esto esconde un crimen y todo esto esconde sangre y todo esto esconde intenciones que van más allá de lo legal. O sea, tiene algo de criminal en algún punto, y eso lo tenemos muy aprehendido nosotros como espectadores, desde Terciopelo Azul a tal, y es como aquí vamos a entrar en otro mundo mucho más oscuro, y la verdad es que no, la verdad es que solo son gente perdida. Eso y gente que quiere conectar con los demás, quiere poder abrirse, quiere poder experimentar diferentes cosas también en el terreno sexual, y claro, todo eso los adultos de la ficción no lo exteriorizan a los demás, lo esconden. Y por eso nosotros estamos constantemente pensando que algo raro pasa ahí. Y no es tan raro luego. Simplemente es como que estamos muy abocados a ese tipo de ficciones y sobre todo en ese universo que es la ficción suburbial, ¿no? Y yo creo que eso juega muy bien a favor de la serie. Aunque has apuntado algo que a mí sí que me cabrea un poco, que es como estás jugando todo el rato con que nadie es normal y no hay actos y consecuencias, pero luego el personaje de Linda Cardellini no está tan bien escrito, porque sí que todo el mundo entiende que ella tiene una obsesión con el dinero porque de pequeñita robó y pasó mucha precariedad y mucha pobreza, ¿no? Y creo que para mí uno de los fallos principales de la serie es que Linda Cardellini tiene menos peso que la relación de los dos protagonistas de forma normal, pero es un triángulo y en algún momento se apunta que puede tener más peso y puede tener más desarrollo, pero luego no termina de desarrollarlo del todo. Se queda como ahí. Yo creo que es el más enigmático de todos los personajes. Y el lo más hablamos antipático. cuando es el más antipático, diseñado como tal. Yo en parte estoy de acuerdo con lo que yo no lo había dices. pensado tanto. O sea, quiero decir, sé que todo el rato me resulta antipático y me cuesta mucho más acercarme a ella. No sé si necesita más desarrollo o también está escrito de ese modo más básico y te cuesta más entrar en comprender. No es que los otros sean, pero es que los otros son mucho más afables. Yo creo que son las dos cosas, en verdad. Que simplemente no lo ha escrito porque no le interesaba especialmente
desarrollarlo más, ¿no? Bueno, yo creo que después de lo que nos ha contado David de la carrera de Steve Conrad, yo creo que es obvio, y lo digo en serio, que lo que le interesan, y me parece muy bien, porque además lo escribe muy bien, son personajes masculinos en determinados momentos y determinadas formas. Hombres tristes, efectivamente. Y le interesan un poco los personajes femeninos por lo que hemos visto. Que es decir, que yo creo que es verdad que hay algo de esto, pero aquí necesita un personaje femenino, que por una parte es muy atractivo en el sentido de coño, que saben más de esta mujer, pero ¿por qué se comporta así? Porque está así de arisca y antipática y de cortante, sin motivo. Sí, y está muy está dibujada de manera muy interesante, como personaje. Sí. A ver, yo creo que es un poco el instrumento, ¿no? Sí, es que tiene una función. Para que ellos, o sea, para poder deleitarse con la relación entre ellos y sobre todo para que tú estés todo el rato elucubrando. Porque como ella es más oscura y piensas siempre que va a estar ahí el problema. Y en realidad es verdad que sus motivaciones pues están explicadas un poco malamente, sobre todo al final. Bueno, luego comentamos más sobre ella, sí. Luego hay otro tema que destaca como fundamental en la serie, aunque es verdad que escuchando la entrevista a Steven Conrad no ha hablado sobre ello, pero que es el tipo de masculinidad que presenta, ¿no? Es lo sorprendente de la serie es todos esos momentos entre Clark y Floyd, cómo hablan, cómo se tocan, cómo se miran, ¿no? Esto, Francesc, que además tiene un libro maravilloso que todos debéis comprar sobre masculinidades. Es un ejemplo de masculinidad bastante extraño y diferente, sobre todo el de Floyd, ¿no? Pero luego lo que encuentran entre ellos, ¿no? En esa amistad que en un momento dado no se sabe si va a llegar a más. Parece que los dos lo están haciendo, pero casi por el otro, ¿no? Sí. Más que por ellos mismos, ¿no? Es muy curiosa es casi lo más potente, ¿no? De la serie. Además es que hay muchísimos momentos de ellos dos en mucha intimidad. Sí. No estamos acostumbrados a ver tanta intimidad entre dos hombres, además dibujados como personajes heterosexuales, ¿no? Entonces, la sospecha del espectador es que no son tan heteros. Claro. Al final tendrán algo de que se gustan, ¿no? Y realmente lo que les pasa a los dos es que, pero más en el caso de Floyd, es que son extremadamente complacientes. Es decir... Hombre, se deja hacer un French kiss que dice por otro para que no se sienta incómodo. Claro, para que el otro... Ay, pobre, ya que ha venido a desayunar... Es que eso es increíble. Claro. Es increíble. Pero también toda la cosa de que también es muy naif del personaje de Floyd, ¿no? Las vueltas que da para explicar por qué se dedicó al lenguaje de signos, su viaje a Nueva York, rescata a una persona a punto de fallecer, luego él tiene un accidente en directo, luego no sé qué. Total, para contarnos que en determinado momento vio un cartel y gente traduciendo al lenguaje de signos y dijo, aquí está. Sí. Y ya está, ¿no? Y es como... Que también tiene sentido lo que has dicho del referente de Hitchcock, ¿no? Porque hay un montón de MacGuffins que realmente te van dirigiendo la atención, pero es lo que hacen. Luego la resolución no tiene nada que ver. Sí, yo creo que es algo así como sublimar de algún modo, bueno, igual no sublimar, que es ponerle más carne, bueno, a ver, ahora me aclaro, todo el concepto del bromance, ¿no? Que es un concepto que atraviesa todo el cine, muy especialmente el cine americano, ¿no? De los dos hombres protagonistas, que el western está lleno de esto, capaces de morir uno por otro, siempre abandonando mujeres que lo siento, mi camino, debo seguirlo y tú te quiero mucho pero te quedas aquí, yo me voy con mi amigo a correr aventuras. Entonces, claro, es que esto está en la cultura, hay una cultura homoerótica enorme, ¿no? En todo el cine, sobre todo en el cine de Hollywood, pero no solo. Y yo creo que aquí coge esto y claro, lo lleva como a otro nivel. Dice, bueno, vamos a jugar, vale, esto está aquí, vamos a ver aquí qué hay. Que estos hablan de otras cosas, tienen conversaciones absolutamente íntimas de un nivel que no hemos visto en ninguna serie ni en una película. Se tocan de una manera que no es lo habitual, ¿no? Entonces es muy... Esto... Yo creo que sí que parte de todos estos relatos y lo rompe llevándolo al máximo dentro del concepto de amistad entre dos hombres heterosexuales, que no quita de que haya ahí determinados deseos que tú piensas que en un momento determinado se van a cumplir, pero queda ese final así como no del todo claro, ¿no? Y demás, pero sí, es sublimar ese concepto del bromance que está en todas partes, vamos. Creo que tiene que ver también con nuestra mirada y con nuestros propios prejuicios. Completamente. Si esta relación hubiese sido entre dos mujeres,
heterosexuales, aunque las acciones que acometen entre ellos son extrañas, entre ellas no nos lo parecerían. El grado de intimidad sin duda no habría problema. El grado de intimidad ninguno. Era pero lo que hablan las conversaciones, tocarse. Eso, bueno, eso seguro. Sí. Pero incluso que una hacia la otra hiciese cosas excesivas, no quiero decir todo lo que hace Clark por Floyd en la parte final, es como, será preciso. Sí. Cada vez estos ratos, pero en las relaciones entre mujeres como que quizás estamos acostumbrados, podemos estar más acostumbrados. Lo otro es como que nos sale ese armazón del hombre heterosexual de mediana edad que no habla de sus sentimientos. Entonces que todo no eso nos desconcierta mucho más y no sabemos muy bien tampoco cómo gestionarlo. Sí, y además contribuye a esa incomodidad del espectador hombre heterosexual, porque está viéndolo y está incómodo con ese nivel de intimidad entre dos hombres. Claro, pero creo que hay un desconcierto y posiblemente tenga que ver con nuestros propios prejuicios y porque tampoco hay mucho relato en torno a ellos. O sea, quiero decir, o los relatos que se han hecho, pues a lo mejor son más hegemónicos, no lo sé. Bueno, no son nuestros propios prejuicios, es la sociedad como es. Sí, es decir, claro. esa terrible división en que las mujeres son más emocionales y se mueven en lo íntimo muchísimo mejor que los hombres, que lo hacen en lo público y mantienen su imagen y no muestran emociones y no sé qué, es que lo que hace es romper eso. Lo cual agradecemos mucho, claro. Y que luego está también el elemento del thriller, o sea, de saber que ha pasado algo, que cuando te dicen eso, pues claro, todos esos momentos estás pensando si son genuinos o hay algo detrás, porque al final alguien ha matado a alguien, ¿no? Sí. Entonces siempre tienes eso en la cabeza, ¿no? Cuando ves toda esa intimidad dices, bueno, alguien está engañando a alguien, puede ser, y luego no. Claro, es que la esencia del thriller, yo creo que tiene todo el sentido que elija el thriller. Claro, es que el thriller es una pesquisa, es una investigación y tiene que haber motivaciones claras, tiene que estar todo ordenado, tienes que encontrar pistas que te demuestren eso, y entonces eso en la vida no pasa. Esto que pasa en los relatos policiales y en toda la deriva de esos relatos. Claro, el thriller es una herramienta preciosa para construir vidas así, para ofrecer a los espectadores relatos con vidas diferentes o maneras de hacer, porque claro, hay unos investigadores que tienen que encontrar esa motivación. Pero es que no la van a encontrar o acabarán acudiendo a una explicación simple que quede bien en el informe policial y ya está, cuando tú eres consciente que con eso no has dicho ni el 10% de lo que está sucediendo. Entonces tiene todo el sentido que se utilice el thriller, es una herramienta narrativa fantástica para contar estas cosas. Y también hay discursos sobre la masculinidad en su acercamiento al deseo, porque hay un pene torcido como fondo narrativo de gran parte de los problemas. Es que eso es importantísimo, porque eso es un tabú claro, absoluto, hablar del pene y todo esto. El deseo de Floyd, lo traumado que está con que no tiene relaciones con su mujer. Porque va vestida de béisbol. Va vestida de béisbol, aunque eso es un elemento masculino que si pensamos que él tiene deseos homosexuales nos confunde, tal. Sí, pero ella ahí esconde su cuerpo en esa cosa armatoste alucinante que lleva cuando esté de árbitra, ¿no? Entonces es como hay un juego ahí, ¿no? También hay un juego, con los géneros. Y bueno, que desde el primer capítulo o el segundo está la revista con las fotos de Floyd de joven, totalmente desnudo, como que hay un juego con el deseo masculino y con cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo. Floyd no para de decir que está gordo y que perderá peso, y que está gordo y que perderá peso. Su autopercepción también define su deseo, porque no se ve como alguien deseable. Y una vez más en esa comodidad no se exhibe en su cuerpo permanentemente, ¿no? Los cuerpos no están todo el rato exhibidos ahí. Además, con una cosa graciosísima que es esto de no me voy a poner camisetas de mi talla porque entonces estoy condicionando a ocupar este espacio. Quiero ponerme camisetas pequeñas para perder peso y poder llevarlas. Y es como, Dios mío, estáis muy jodidos. Sí, están muy mal. Sí, está muy mal porque precisamente el tema que casi está todo el rato de fondo, ¿no? Que comentaba también el creador que quería hablar, era el tema de la soledad. La soledad es lo que es
les pasa a todos, ¿no? O están solos, o tienen alguna especie de vacío existencial, o están aburridos, que también, ¿no? Les pasan todas estas cosas, pero el caso es que no están conformes ni con ellos mismos ni con la realidad que viven, y eso es un poco los que les va a motivar a moverse, a actuar, a participar en esta aplicación, a buscar alguna manera, ¿no?, de no estar así. Yo creo que hay dos cosas. En el caso del hombre del tiempo, de Clark, lo del aburrimiento creo que es importante. Hay un poco a veces que dices problemas del primer mundo. O sea, él tiene más o menos, en el caso de Clark, sí, la vida resuelta, no tiene problemas Totalmente. económicos, tiene una Es una figura pública, Tiene una familia y 2 hijos, que es algo que no importa para No, nada. además salen vamos, poquísimo es que y los ves ahí están. de fondo. Es que Sí, llega sí, un momento de en que atrezo. dices, lo habré entendido bien, o sea, quiero decir, ¿cómo es esta familia? Y de vez en cuando te lo reafirman. Y entonces lo ves ahí un poco como eso, efectivamente, de problemas del primer mundo y aburrimiento. Y luego algo que creo que les atañe a los dos, que es la mediana edad. Ese momento vital, ¿no?, que te sacude en plan de, ¿esto era todo? Eso ¿No? es. Y no va a haber nada más y ya esto va a ser el resto de la vida, y como que te entra cierto temor, cierta prisa por hacer otras cosas, por descubrir esos mundos que todavía no has descubierto, por explorar un poco más. Es como esa cosa de la última oportunidad que se presenta como esa crisis de los 50, ¿no? Sí, decía Stephen Conrad que son gente desesperada dentro de Completamente. son gente desesperada dentro de su propia realidad suburbana, pero gente completamente Con la desesperada. máscara puesta, pero Y que desesperada. gente desesperada es capaz de cometer, pues, muchos errores, equivocaciones y bueno. Pero es una desesperación normal, por volver a la palabra. Quiero decir, esa desesperación es lo que dice Miquel, esto es todo, la vida es esto, aquí me han estafado un poquito, ¿no? Quiero decir, es como, yo creo que eso lo podemos sentir todos en la vida, no solo en la mediana edad, y que si muchas veces profundizáramos en eso, iríamos a la desesperación de cabeza, porque es decir, el mundo no tiene sentido, y la vida como tal, y entonces yo creo que están como descubriendo Claro, esto, pero eso intentando para los dotarlo 30, de sentido, que están claro. con los 40, Pero ahí a sí, medida que avanzan claro. los años y tú vas pensando que esto ya se acaba dentro Claro. de X tiempo, pues como que es más acuciante, ¿no? Sí, bueno, al final Stephen Conrad está de nuevo hablando de sí mismo aquí, porque dice que él, bueno, está contando sus problemas actuales, ¿no? Él es de la misma edad que David Harbour. Y es un poco lo que él está contando. Todo esto está mezclado con el tema de los fetiches sexuales y de esta aplicación de DTF San Luis. Hay que decir que la serie originalmente iba a ser una adaptación de un artículo del New Yorker que se llamaba El juicio por el asesinato de mi dentista. Esto iba a ser la serie primera. Contaba un caso real, y en el artículo lo que le interesaba a Stephen Conrad en realidad era hablar de gente de mediana edad con un apetito sexual insaciable. Esto era lo que había sucedido en aquel caso real y lo que había llevado a horribles consecuencias. Lo que pasa es que poco a poco se fue dando cuenta de que eso le interesaba, pero lo que quería contar alrededor no lo podía contar, o no le parecía honesto contarlo fabularlo con los personajes reales que sí que estuvieron. Así que se desechó un poco la idea, esto en conversaciones con David Harbour, y acabaron contando su propia historia, todo a partir de esta cosa que se les ocurre, que es la aplicación de DTF San Luis, una aplicación para gente casada para tener algún tipo de relación entre ellos. Todo esto viene de una aplicación que sí que existió, que se llamaba Ashley Madison. Era una aplicación estadounidense que fue muy, muy conocida y polémica, porque si la aplicación es de 2001, más o menos, en 2015 hackearon la web y liberaron todos los datos. Se hicieron públicos en internet. Eso fue muy famoso. Fue bastante famoso, en el que estaba pues todas las relaciones, todas las conversaciones, incluso las transferencias bancarias que se habían hecho de por medio. Están registrados entre 5 y 6 suicidios a causa de esa situación y toman esta aplicación como base, digamos, para contar la suya, ¿no? Para ver un poco lo que podría suceder. Y de ella dice él que lo que más le interesa es sobre todo lo que es capaz de provocar en el personaje de Floyd, no tanto con quien quede, sino al final lo vemos, ¿no? Como él su
su depresión final viene por la falta de aceptación, y su alegría es cuando alguien le hace match en la aplicación, aunque sea un hombre, ¿no? En este caso el famoso Tiger. El nombre también. Y cómo queda devastado el personaje cuando le rechaza este Tiger. Es un momento que además es muy importante, pero bueno, la aplicación sirve un poco también para eso, ¿no? Para ver hasta dónde pueden llegar un personaje en su estado de desesperación, de alguna manera. Sí, es curioso porque en realidad la aplicación luego tiene un importante papel, no cabe duda, pero tiene una parte como muy de MacGuffin también, Sí, claro. Porque luego, claro, lo relevante es la relación entre ellos dos. Pues la historia que nos cuenta básicamente es esta, hay más historias ahí, ¿no? Pero digamos que a partir de esta, que podría haberse dado con aplicación o sin aplicación, ¿no? Con cualquier otra cosa, ¿no? Pero es verdad que luego sí que juega un papel, pero tiene un poco, bueno, podría estar o no estar, en realidad. No parece que tampoco la aplicación tenga mucha actividad. No, o no se folla mucho en San Luis, también te lo digo, porque aquello no. Ambas cosas, pero está relacionado con que Floyd no recibe match y... Claro. Como Clark empieza su aventura con el personaje de Linda Cardinelli, ya no, o sea, no tiene intenciones de bajarse la app hasta que quiere complacer a su amigo porque se siente muy mal porque no tiene ningún match, ¿no? Y ahí lleva también a esta cosa de muy incómoda de hasta dónde puedes llegar, claro, solo para que no le hagan daño, ¿no? Porque es lo que estás intentando hacer, que no le hagan daño, que se sienta deseado y que se sienta querido, ¿no? Y eso es muy interesante porque pone al personaje de Clark en problemas incluso legales, en el sentido de que está evitando dar información por si puede herir la imagen que él tiene de su amigo, de su mejor amigo, ¿no? Sí, bueno, y hasta dónde llega esa amistad en la serie es bastante sorprendente, ¿no? Él es capaz de irse a otra ciudad a buscar a un Tiger sí, para llevarse, para que le haga match. Es que es una historia increíble esa. Es bastante, sí, llega a extremos por parte de los dos, ¿no? Esa amistad que se construye ahí. No, llega yo, como ha dicho Francés, a ser acusado de asesinato antes de contar con la realidad, para no dejar mal al otro, ¿no? Sí, es terrible. Muy bien, pues vamos a escuchar otro corte y hablamos un poco más de los personajes. Creía que era una cadena de televisión británica, BBC, pero dices que también es... Big Black Cock, Polla Negra Grande. Vaya, vale, bueno. Casi DTF, BBC... Sí, eso es lo que se cuece a puertas cerradas. Que si cornudos, cosplay, patadas en los huevos. ¿Patadas en los...? En los huevos, sí. Vale. Pero ¿quién disfruta con eso? ¿El que la da o el que la recibe? El que la recibe. No lo entiendo, es que no me entra en la cabeza. Buen trabajo, inspectora. Gracias, Homer. Los sujetadores, qué fuerte. Dices que el que recibe la patada lo disfruta. Flipa en colores. Ah, ya. Pues hablemos ahora en profundidad de algunos de los personajes. De algunos de ellos no hemos hablado todavía, pero vamos a hablar, como son los policías, que son mis favoritos de la serie, sí. Que eso es una maravilla. Hablemos un poco del personaje de Clark Forrest, y aquí es cuando os voy a contar las fobias de Steven Conrad con El hombre del tiempo. Él contaba que cuando era niño veía en la tele un presentador del tiempo de una cadena local, que se llamaba Al Sunshine, del canal local de Florida, y dice que no le gustaba nada, que lo odiaba. Decía porque había algo poco genuino y deshonesto en El hombre del tiempo, que hacía como que era parte de tu familia y él no aceptaba que fuera parte de su familia.
Entonces lo detestaba y que una vez... O sea, sí, Conrad promete mucho, de verdad. Dice que una vez estaba por la calle y se lo encontró haciendo un reportaje de calle, siendo él un niño. Y le tiró llevaba un batido y dice que se lo tiró, pensando que no le iba a dar. Pensando que decía, le dio con un bate. Algo así. Le torció algo, ¿no? Exacto. Dice que le tiró el batido pensando que no le iba a dar, pero le dio al bueno de Al Sunshine. Y que desde ahí viene su fobia por los hombres del tiempo, que como decíamos ya había hecho la película dirigida por Gore Verbinski hace en el 2005, y de ahí sigue. Dice que el personaje de Clark es más parecido a los hombres del tiempo de los 80 o 90, que se ponían nombres artísticos y esto. Ahora, bueno, son meteorólogos. No es el caso de Clark Forrest, que no es meteorólogo, es una cara bonita. Sí. Y de ahí vemos un poco también parte de la complejidad del personaje. ¿Cuál es su crisis? Que decíais antes que era un tipo, pues eso, con una vida, con la familia normal y eso, pero hay un momento en el que él habla con Floyd y le confiesa, porque entre ellos dos en esa intimidad se confiesan numerosos secretos, y le confiesa que él se siente vacío porque él solo es una cara en un programa y que lo que hace no es útil, no como lo que hace Floyd, que aunque sea menos conocido, él lo que hace es útil para algunas personas. Entonces él se considera una persona con poca utilidad, ¿no? Simplemente una cara bonita que han puesto ahí, y como decíamos, ni siquiera es meteorólogo, simplemente un presentador, ¿no? Entonces eso también está dentro del personaje y de su vacío existencial. No solo está el tema de las filias que están ahí, las filias sexuales, que tiene varias, que se le sienten encima, el robot, bueno, es el que más tiene realmente. Sí. Es el que tiene. Es el que tiene. Sí, exacto. ¿no? Y bueno, no sé, me parece que es un personaje más interesante en ese sentido de lo que puede parecer en primer lugar. No sé si... Pero yo creo que es interesante, no sé, elegir una bici así, que sabes que todo el mundo te va a mirar, y decir, hay como hay un juego, ¿no?, de entre su personaje público, cómo se mira en el cartel, o saber eso, que puede ser ridículo llevando esa bici, y luego cuando le da la crisis de ansiedad esa que cuenta, claro, es completamente absurda. Es una cosa absurda que se pone a hacer movimientos de judo, ¿no? Eso que están los títulos de crédito incomprensibles del principio, me gustan mucho porque son muy enigmáticos, hasta que descubres lo que es y dices, pero esta tu crisis de ansiedad es esto, y que te pones a, no sé, en directo a hacer movimientos de judo o algo así. Entonces es un personaje muy particular, completamente insatisfecho con su vida. Sí, se inventa que eran prospecciones mineras, que era lo que se inventa cuando habla con el personaje de Carol, ¿no? Que tampoco es precisamente ser un aventurero, pero me llaman a mí para llevarlo. O sea, se inventa un personaje como más científico, que es más del campo a lo mejor de la meteorología. Sí, para impresionar se inventa una mierda de personaje. O sea, invéntate que eres marino, yo qué sé, de vez en cuando te vas ahí de aventuras o montañero. No, se inventa que me llaman para hacer los informes. Y dices, perdón, esto te has inventado. Entonces es un personaje bien particular. Y luego creo que me gusta mucho el contraste físico de los dos, que eso está jugado a fondo, porque Jason Bateman está muy flaco, es como muy fibroso, pero ya en decadencia, ¿no? Y entonces yo creo que juega mucho con, puede que fuera un momento en una cara, pero es un señor ya envejecido y que probablemente piensas que a lo mejor no dure mucho más de hombre del tiempo y se le vaya a acabar esto, ¿no? Entonces hay un contraste ahí con el personaje de Floyd que lo juegan a fondo, ya bueno, en la secuencia final por descontado, pero todo el rato, ¿no? Con el vestido atlético, ¿no? Que va vestido de deporte todo el rato también, un poco ridículo, siempre está ahí en el filo, ¿no? Entre todo. Luego es un personaje muy ambiguo, porque al principio es muy difícil calarle, y como esa forma de expresarse que tiene, y eso juega a favor de que puedas considerarle el asesino, ¿no? Dentro del thriller, de que él pueda haberle matado. Pues es un personaje que no acabas de saber muy bien qué hay ahí detrás, ¿no? De él. Y si es genuina de verdad su amistad con Floyd desde el principio. Pues yo al principio lo dudaba bastante que lo fuera, pero no. Yo creo que lo dudamos todos. Pero porque ahí tiene mucho que ver con el ritmo del relato hacia la policía, que tú te das cuenta que oculta algo y que está dando poca información, y a medida que avanza el relato y él ya va descubriendo, y vamos descubriendo todo lo que ha sido capaz de hacer por su amigo sin esperar nada a cambio,
o bueno, a cambio solo su felicidad o su satisfacción, es cuando ya te crees más al personaje. Pero al principio sí que es un poco críptico, ¿no? O sea, no terminas de entender sus motivaciones, y como espectador que ha visto otros thrillers piensas, uy, algo oculta. O algo quiere de Floyd, porque esa amistad al principio es como rara, que luego descubres que piensas al principio de la mujer, pero ya acabas viendo cómo es la relación que entabla con la mujer, tampoco parece que sea eso. Sí, no, pero que va descubriendo algo genuino en Floyd, ¿no? Que es lo que le atrapa y sí, pero es que cuesta al principio de este personaje tiene mucho autodescubrimiento, o sea, quiero decir, dentro de ese aburrimiento de repente se está descubriendo sus propias filias. Algunas seguro que las tenía antes y ahora se ha atrevido a manifestarlas y a ponerlas en práctica, pero otras, como por ejemplo cuando en el momento en el que él decide que también quiere mirar, seguramente igual no se había visto en esa tesitura, hasta que de repente dentro de este triángulo que se ha montado y cómo han ido discurriendo las cosas, dices, pues a lo mejor eso también me interesaría. Y él también se va descubriendo hasta dónde es capaz de llegar por la amistad. O sea, yo creo que ahí hay una motivación que él mismo se va descubriendo, ¿no? Dentro de esa crisis existencial en la que está pasando. Sí. Total, y el acierto de casting, ¿no? De Jason Bateman, porque es un rostro a priori amable, que le va muy bien al papel. La comedia, claro. Bueno, últimamente menos, pero últimamente menos, pero justo eso también va a favor del papel. Yo pienso en Jason Bateman y puedo pensar que la última vez que lo vi estaba haciendo el thriller este de Jaume Collet Serra, que él es un terrorista, Exceso de equipaje, creo que lo tradujeron. Claro, los señores de mediana edad recordamos a Jason Bateman, que yo creo que eso tiene un poco que ver con lo que tú decías de 80-90, porque es un rostro de cuando nosotros un rostro juvenil, y de repente ha envejecido con nosotros. Entonces también... Pero la omnipresencia de la comedia en su carrera es muy vital. Es como... Y el papel juega justo con eso y con la cosa de ser un rostro conocido por todos por algo radicalmente distinto a lo que es capaz de hacer en realidad, ¿no? Y eso creo que le va muy bien al papel, que creo que está muy, muy bien interpretado por... Yo creo que ahí arriesga mucho él como actor y me gusta mucho. Creo que arriesga, pues, un personaje distinto, es un personaje, caramba, muy arriesgado. Bueno, todos los personajes lo son, sobre todo los de ellos dos. Y yo creo que ahí hacen un trabajo excepcional. Creo que los actores están fantásticos, pero sobre todo me gusta ese riesgo. Es muy interesante. Es muy interesante, y que Jason Bateman arriesga en un personaje que podrían haber salido bien. Esta serie yo creo es muy arriesgada, al tono este que hablamos, y podrían haber salido bien y haberse quedado en qué ridículo, qué grotesco, vaya historia nos estás contando, ¿no? Y no, eso no lo hace. Sí, estoy pensando también en el momento en el que Clark le confiesa a Floyd que hay este punto de intimidad que se confiesan cosas ya, como por ejemplo lo que hace con el columpio, ¿no? Que espía a sus vecinos. Pero al principio parece que es a la vecina, pero a él también, al vecino también, ¿no? Y se imagina fantasías, ¿no? con ellos, y eso también se lo cuenta, ¿no? Te cuenta como todo lo que se le ocurre. Es el proceso de autoconocimiento, desde que decía que Miquel va avanzando y va atreviéndose a decir, pues siento deseo por la mujer, pero es que el hombre también, ¿no? En fin, estas cosas pasan. Y si Jason Bateman está muy bien, el que está espectacular es David Harbour, que hace un papel tremendo, la verdad. Yo es lo mejor que le he visto hasta ahora. Con diferencia, y está muy bien. Dice Stephen Conrad que para él Harbour es como una especie de sexy Gene Wilder, que ya me diréis de dónde ha sacado esto. Él es un fanático de Gene Wilder y por lo pero que no sea, se parecen en nada, ¿no? Dice que para él es como Gene Wilder pero en sexy. Y bueno, serán cosas suyas ahí internas. Para él dice que tiene una belleza y un atractivo como muy especial, que es muy sexy, de David Harbour, y le quería dar como ese punto, ¿no? al personaje. Yo creo que está contando su propia historia. Estoy Conrad, ¿no? Sí. Se enamoró de su amigo. Exacto, y está ahí diciendo, te doy esto para lucirte. Es un personajazo, es el más interesante de la serie, con diferencia. Esa cosa positiva que tiene, a la vez de ingenua, ¿no? Y no sé, es un personaje muy chulo, muy bonito dentro de precioso, todo lo tal. Precioso. Y si el otro arriesga, que David Harbour arriesga muchísimo con su cuerpo, bailando, bueno, es increíble todo lo que se atreve a hacer, que tampoco es tan habitual, ¿no? Lo da todo. Lo da todo. Y como padrastro también. Ay, pobre, qué mal lo pasamos con y esto. todo lo que puede, las cosas que hace. Cuando empieza a hacer la gimnasia artística,
felicidad. Le intenta todo por todo el mundo, realmente. Por todo el mundo, sí. Es como no quiere que nadie se encuentre mal donde claro. él está, quiere que todo el mundo se encuentre bien y Sí, no lo sí, consigue, sí. con su Y mujer no lo consigue, con el hijo buenos ratos, no sé, sí. Es esa cosa que un poco se explica con la anécdota de salvar a alguien que está en medio de la calle muy transitada, ¿no? Es como todo el mundo pasaría y si le atropellan no es su culpa, pero él tiene esa necesidad de intervenir en la realidad para mejorarla. Y eso es muy bonito y es muy difícil de defender en estas ficciones cínicas actuales, ¿no? Que es como la bondad existe y incluso puede ser lo que le haga atractivo y le haga bello como persona. Sí. La escena ¿cómo se llama? Carol Loves Mernitz. Empieza a llorar en el concierto diciendo es la mejor persona que conozco, de buena que es, aunque ella misma también se cabrea cuando Floyd vuelve de este trabajo que le iba a cambiar la vida y no lo ha conseguido porque se va a dedicar a otra cosa. Es la razón por la que está enamorada de esa persona es porque es buena persona y hace lo que hace creyendo que es lo que debería hacer todo el mundo. También salva en La tormenta al personaje de Clark. Sí. Al final es como un buen personaje que tiene un final que parece oscuro y que está metido en una depresión muy profunda por, digamos, discursos y mensajes sobre él mismo que no tienen nada que ver con que sea bueno, que es tienes que ser buena persona, pero también tienes que ser atlético, pero también tienes que ser atractivo, pero también tienes que ser... Y él no llega a todos los estándares. El rechazo, ¿no? El Claro. rechazo primero de su mujer cuando intenta hacer el trío con él participando y el rechazo posterior de la cita del DTF, ¿no? Esos dos rechazos son los que ya le llevan, digamos, a esa espiral, ¿no? Además ella ahí es durísima, ¿no? Lo que le dice y luego se comporta con total normalidad como diciendo, acabas de destrozarlo. Sí. Quiero decir que una cosa es lo que ella siente y lo exprese, que esto obviamente va de suyo. Pero lo hace de esa manera tan fría, se arregla, sale y ya está. No, pero la siguiente secuencia es una secuencia doméstica. Efectivamente. En donde aquí no ha pasado nada. Y o sea, piensas, pero lo acabas de de destrozar porque esto era, vamos, después de tantísimo tiempo, eso todo preparado. A mí eso me pareció tan duro por parte de ella, de decir, joder, lo quieres, pero igual no tanto, ¿eh? Porque aquí acabas de... No porque no cediera a sus deseos, que obviamente si ella no quiere, sino por el modo en expresarlo y luego ya hasta aquí no ha pasado nada, porque seguimos. sobre todo si ella reconoce que es tan buena persona, como hemos dicho, ¿no? Es una persona en la que habría que cuidar más, ¿no? Cuídala un poco, manera, vale, ¿no? que no puedas hacer esto, no pasa nada, pero no luego lo trates como si aquí no ha pasado nada, cuando él está obviamente hecho polvo. Es muy llamativo, sí. Ahí podemos entrar un poco a hablar, si queréis, más del personaje de ella, porque decía esas motivaciones... Que se llama Love, por favor, es que esto me parece ya de chiste. Sí, que ella lo precisa, ¿no? Love, se llama amor, ella que es la más seca y la más arisca. Decías que las motivaciones no estaban del todo... Yo creo que las motivaciones de ella están muy claras desde el principio, ¿no? Ella quiere, pues eso, esta parte que luego entendemos que es como que ha tenido un pasado en el que le importa mucho, ¿no? La supervivencia, digamos, económica de suya y de su hijo, sobre todo de su hijo. Y yo está creo en modo porque tiene un supervivencia, hijo. todo lo que hace es en modo supervivencia para que ella y su hijo prosperen. Y hay un momento muy clave en el que pues ella está cumpliendo, digamos, las fantasías sexuales de Clark y Clark le dice, pero es que quiero que disfrutes tú también, y ¿cuáles son tus fantasías? Y la fantasía de ella es que le haga un seguro de vida a Floyd. Sí. O sea, quiero decir que al final ella tiene una motivación económica. Es terrible. Es terrible. Más claro. Pero claro, es que eso es tan fuerte que quiero decir que ahí Clark no haga Clark. ¿No? Es que claro, ella es tan clara y tan precisa que claro, que esa sea su fantasía. No, ese sentido no engaña nada, ¿eh? No, es claramente. muy franca. Pero de sus deseos, por ejemplo, no sabemos nada. Sus deseos sexuales no tenemos ni idea. Ella la vemos todo el rato cumplir con lo que el otro quiere. Lo que sí vemos es que luego, dentro de que ella tiene un motivo por el que está haciendo las cosas con Clark y que está manipulando y prácticamente desde el principio lo hace, ¿no? Está seduciendo y vemos toda la escena del sitio de zumos, como le está esperando. Ya desde el primer momento está el
elaborando un plan, ¿no? que va a ayudar a su supervivencia, la de su hijo. Pero dentro de eso, ella luego en sus encuentros sexuales con Clark sí que disfruta más de lo que puede hacerlo con Floyd, que ya no puede. Disfruta sí que ya no puede, porque con Floyd si ella pudiera lo haría, porque le quiere realmente, ¿no? Eso parece. Pero yo creo que hay un poco de atracción física, o sea, sí, ella quiere a Floyd, pero no le atrae. Obviamente esa secuencia que has descrito tú antes, Aurea, es porque hay un rechazo, quiero decir, brutal, carnal directamente. Y con Jason Bateman no le pasa, obviamente. O sea, quiero decir, claro, ahí sí que hay cierto disfrute. Seguramente no le gusta tanto como simula que hace, no hay de repente no está encandilada por él, pero no le desagrada tener. Bueno, yo creo que le gusta y le halaga hasta cierto punto cuando se conocen, por mucho que ella le haya preparado el friteo ese que se plantean con las frases de doble sentido y la sensación de que ya está. Puede que maquinando sí, pero que también hay una parte de jugar, de paso de juego y el momento en que se pone la cerveza siente deseada, piernas, se siente deseada. Yo creo que esto es importante para ella. Sí, luego, pero es curioso porque estando eso claro, luego es verdad que hay muchas cosas que despistan de ella, toda la parte del béisbol, ¿no? Como que llama mucho la atención. Es que es tan estrafalario todo. Es muy estrafalario porque se pone a ser árbitro sin haber visto entero un partido nunca. Su relación con el niño ese que es un adolescente, ¿no? De 15 años. Pero qué raro también ese niño también es raro. Es muy raro, en un momento dado dices, ostras, este niño el que ha matado, o sea, ¿no? Hay un momento ahí también que ese niño es un personaje un poco sórdido. Que te toma peso como en el desenlace, pero no sabes muy bien por qué. Le entrevistan y entonces dices, ostras, giro de guión puede ser. Y además marca muy bien las distancias, es decir, es una persona que se acerca al personaje de Jason Bateman, pero que está todo el rato ladrando a los demás y lo hace hasta tal punto que incluso no respeta la autoridad de la policía cuando le están interrogando y dice, habla más alto. Bueno, habla más alto y es como, pues si te estabas escuchando todo. Pero es verdad que es innecesariamente desagradable con todo personaje que salga. O sea, claro, para pedir un batido, o sea, es desagradable con cualquier persona. Y todo el mundo la llama intensa. Sí, era una mujer muy intensa, ¿no? Todo el mundo dice esto. Sí, esta frase de podéis hablar más alto a mí me desconcertaba muchísimo. Me parece una línea de diálogo extraña. Y además muy repetitiva, porque la hace muchas veces. Porque era como, vale, tú puedes mostrar tu desacuerdo, pero es una frase que no diría nadie. Es decir, puede decir, no quiero contestar a esto, o deja de hacerme preguntas estúpidas, no sé, quiero decir de alguna forma, cosa. Ella... Pero decir, habla más alto, pero ¿esto qué es? Es que me parece de alguna forma es un desafío que ella puede tener contra la autoridad. Está socavando la autoridad. Claro, y hasta dónde puede llegar. Es una frase ahí, extrañísima. O de repente dándoles lecciones con el artículo no sé qué, no sé cuánto, que no le pueden pedir. Es lo máximo que puede hacer, porque en realidad lo que querría hacer es negarse, pero no puede negarse, o soltarles un sopapo que tampoco puede hacerlo. Pero ahí en realidad es muy divertido también la reacción del policía. Sí. Claro, pero es que es la misma que nosotros, no entiendo nada. ¿Por qué me dices esto? Claro. Es que el policía ahí somos todos, porque todos los hemos escuchado y es como, ¿por qué? Pues para situarse un poquito más. Pero de todo lo que puedes decir, dices eso, es que es llamativo. Ya. Ha llegado el momento. Vamos a hablar de los policías, de mis personajes favoritos de la serie. Vería una serie, pero ahora mismo me vería una serie de ellos investigando lo que fuera. Pues son maravillosos los dos. Vosotros no, porque el caso tardaría en resolverlo un montón. Pero está esta cosa también de que estás cómodo con ellos. Es como esta cosa un poco Cohen también, de decir, son capaces de hacer cosas muy heavies, pero a la vez tienen como una candidez y una cosa que te hace conectar mucho, y a mí me ha sorprendido mucho conectando tanto con el señor mayor, diciendo, no entiendo los modernos, qué cojones y tal. Pero es que no es los modernos, es que el señor mayor vive en una burbuja, pero es muy gracioso cuando en la última escena están confesando sus filias sexuales y dice, yo soy de culos y de
teta. y en determinado momento dice, bueno, una vez compré lencería. Algún encaje, ¿no? Creo que un buen sujetador ahí. Sí, es más, yo creo que ha elegido bueno, pero es Richard Jenkins, que es un actorazo, haga lo que haga, siempre le seguiremos a cualquier sitio. Pero claro, es que además su forma, claro, él es como el más normal, pero al mismo tiempo es muy cliché, es un modelo de policía absolutamente cliché físicamente, ¿no? El señor con vestido de negro, de oscuro, tal, es que lo podrías poner en cualquier serie, ¿no? Entonces está muy bien elegido frente a ella, que ella es muchísimo más singular, ¿no? Su forma de vestir, de moverse, de hablar, de todo, de negra, una mujer joven negra, tal, tiene como muchas, ¿no? Así, entonces están muy bien elegidos, pero me llama la atención él porque es como tan deliberado, parece un dibujo animado, ¿eh? Claro, generan como mucho contraste, y el contraste es lo que dices, buah, es que aquí la gracia está en el contraste, funcionan bien desde el primer momento, entre ellos hay una química brutal, yo podría escucharles hablar todo el rato, también son, antes decíamos que nos hayamos moviendo en estado del humor, me parece lo más divertido, ellos dos, en toda su interacción, divertido. Richard Jenkins sorprendido por las cosas de este mundo, es genuinamente divertido. Luego está muy bien, facilita mucho el punto de vista porque tú ves a través de los ojos, como decía Francesc, ¿no? Es una herramienta narrativa para a través de los ojos sorprendidos de Homer, del personaje de Richard Jenkins, pues ves todo ese mundo, ¿no? que está pasando aquí y que es todo esto, ¿no? Que dice al final en esa escena que comentaba Francesc de entonces le dan patadas, se dan patadas los huevos y le gusta. Como está genuinamente sorprendido, en cambio ella es este mundo, es este otro mundo, ¿no? Que le va a descubrir a él esas otras cosas. Y hay una cosa que me gusta mucho del personaje de Homer, del de Richard Jenkins, que es que estando lejos de todo eso y no pudiendo entenderlo, ni siquiera resolver el caso, porque no es capaz de entenderlo, porque piensa que la foto de Indiana Jones pues, es porno y cuando para ella no lo es, aún así está abierto, está todo el rato abierto a entender la situación y nunca es este cliché de personaje que quiere cerrar el caso inmediatamente, al principio sí, pero en cuanto ella le demuestra que no, pues sí, de hecho no es nada autoritario. No es autoritario y le permite a ella, ¿no? Y cada vez ella va teniendo más peso y está como abierto a aprender o a entender ese mundo que le es tan ajeno. De hecho, la clave está esa última pregunta. Él pregunta, pero ¿y esto entonces? ¿No? Como, me gusta mucho eso del personaje. Es que yo creo que él también sirve de contraste con ellos dos, porque él también podría ser un hombre perdido en la sociedad actual. O sea, le están contando un mundo que está pasando alrededor suyo, al que él es ajeno. Lo que pasa es que él lo mira como diciendo, pero ¿por qué se complican tanto la vida? O sea, quiero decir, él también está en ese lado de la historia, quiero decir, seguramente en el lado de los otros dos hombres heterosexuales de mediana edad, un poquito más de edad, pero da igual, o sea, quiero decir, ese mundo de repente de desconcertante, de cosas que pasan a su alrededor que no logra entender, pero que él se siente como diciendo, pero ¿quién va a querer eso? O sea, quiero decir, pero ¿por qué hacéis todas esas cosas para complicaros la vida? ¿No? O sea, entonces esa reacción en contraste con todos los dilemas que a los otros les suponen, pues yo creo que funciona muy bien. Es muy divertido cuando él porque por fin ha aprendido que no era así, se lo está contando a su jefe respectivamente y tienen conversaciones totalmente Cohen en la que le dice, pero entonces esto no era así, el otro no, resulta que... Entonces es muy Cohen todo eso, como él que ya no lo entiende se lo está explicando a uno que lo entiende menos todavía, ¿no? Me parece muy, muy divertido todo eso y nada, los personajes me parecen una pasada. Hay que decir, esto me parece alucinante, la última escena de ellos dos es la primera escena que grabaron juntos en la serie. Qué difícil es. Estas cosas Qué buenos actores son. Me parece imposible prácticamente. ¿Cómo una serie con un tono como este? ¿Cómo construyes eso en la primera escena? Yo creo que ahí tendrían... tendría que haber unas indicaciones. Un universo mucho. Muy trabajado. Porque quiero decir, yo creo que el tono de esta serie ellos lo tenían que trabajar porque están los dos muy, muy en el tono. Imaginaos la dificultad de grabar esa escena en la que ya está toda la relación que han construido y cómo entre ellos se hablan y además que en ese tono humorístico tan raro, grabarla la primera, ¿no? Eso sale bien. Ellos ya entran en el tono para grabar toda la historia anterior. Yo creo que eso está bien pensado, pero claro, me parece muy complicado cómo llegas a esa a ese primer día de grabación.
Pues Richard Jenkins, ya te digo yo, porque las entrevistas que he visto, poco preparado, porque el hombre, todo lo que pregunto, dice, no sé, yo fui allí, dije mis líneas. Es que este es un actor muy vieja escuela, ¿no? Yo creo que Richard es que vale para todo, puede hacer comedia, puede hacer drama, puede hacer thriller, es un actor que vale para todo. Es que en la serie es divertido. Sí. Claro, solo salir ahí. De hecho, ya... él hace una actuación seria, no hace una actuación humorística. Es divertido por claro, de lo que están hablando con su cara, ¿no? Nada más como actor, él es de la escuela austera, que es un actor de poco gesto, pero que expresa mucho, ¿no? Tiene esa capacidad. Pero sí. Y luego tenemos a Mother Love, a Peter Sarsgaard ahí. Joder, qué personaje también. Qué bueno eso, qué sorprendente es esa historia también. Pero también es cringe, ¿eh? Ojo, linda, ya te digo. Ahí hay algo en cómo habla, todo lo que dice, esa estela que hay detrás suyo. Y que regenta una sala de baile rarísima también. ¿Ah, sí? Pero es que esa secuencia también es todo muy raro. O sea, quiero decir, ese interrogatorio de repente de la sala de baile, cada uno puesto. Es que es absurdo todo. Sí, eso es muy raro. Es muy raro también. Es todo muy raro. Todo en torno a él es raro. O sea, también que el chico de Chicago llegue y también coincida con él y todo, es como es un personaje raro. A mí me daba algo como unos vibes así un poco lynchianos de un personaje puesto ahí como si fuera un alien y los demás aparentando todos que todo es normal, ¿no? Y es como... Sí, pero tú piensas, la vida de este tipo, ¿no? Es decir, ligando por la... No sé, es como difícil, ¿no? Difícil. Y se llama Mother Love. Conformándose, quiero decir, ese peso final. Sí. O sea, quiero decir que tiene en la cita con Floyd es un poco terrible, ¿no? Él intentando ahí toquitear un poco, tú dices... Después de ese desayuno ahí... Es que la hora de la cita y todo es como... Pero has dicho lo de que están sentados, eso es increíble en la serie, como pues, es todo, porque los personajes están escritos de manera, son bastante peculiares todos, pero es que la disposición, todo es increíble, como esos interrogatorios en los que están sentados absurdos, uno muy lejos del otro, incómodamente, en dos sofás lejísimos en un toda vestíbulo la policía gigantesco. Está dibujado de una manera más grotesca, las pantallas esas que están bien, todo muy sobredimensionado, claro, todo. Sí. Y el hall de esa comisaría es la peor cárcel posible, ¿no? Es como, ¿qué es eso? Todo gris, un bloque de cemento ahí. Sí, pero ahí en medio. Pero ahí en medio. Luego los interrogatorios están muy juntos en un cubículo también gris. Es como... Sí, bueno, aparte de esos interrogatorios, pero cuando hacen las otras en el sofá, que dices, pero ¿por qué hacéis el interrogatorio aquí sentado tú en el borde del otro a 5 metros hablando en un espacio gigante? Pero no hay una salita normal y corriente en esa comisaría para hablar con una pero mesa yo creo de despacho. Que forma parte de esa la fábula a la hora de retratar la investigación. Totalmente. Y los personajes de investigadores. Sí, yo creo que sí está todo un poco deformado, los tamaños de las cosas todo. Como no son tan tontos como para... No, exacto. Sí. Y luego está, bueno, el tema de la narrativa que hemos dicho, cronológica y no, es verdad que en este caso, aparte, el flashback es verdad que has dicho que va atrás en el tiempo cuando el zumo es un poco excepción, pero normalmente... ancla muy fácilmente el pasado porque es cuando aparece Floyd, o sea, el personaje de Floyd marca siempre, casi siempre que está en casi todos los flashbacks, por lo tanto es muy fácil de distinguir enseguida cuál es cada tiempo, no genera en ningún momento ninguna confusión. Y luego yo creo que no es tanto el ir cambiando de tiempo como contar historias dentro de historias, que es lo que hacen todo el rato, la historia del pene, la historia de cuando consigue el trabajo, la historia de ella cuando se hace de esto del béisbol, lo que sé, es que arbitras, que no me salía. Es todo el rato como ir contando, hay un juego de ir contando historias dentro de historias permanentemente, ¿no? Y creo que, ya digo, no se trata tanto de ir hacia atrás o hacia adelante, sino como, bueno, estamos hechos de historias y cada uno va contando esas historias y las vas viendo, una vez te las muestras, otras solo se cuentan, otras las cuenta después, las ves antes y luego las entiendes, ¿no? Está jugando a eso todo el rato. Pues si queréis, atacamos el final. Venga, y discutimos aquí un poco con Francesc. El final, spoiler alert, se descubre que... Bueno, a estas alturas, pues no lo hemos dicho todavía, lo que pasa al final. Se descubre que es bueno, que no hay asesinato, ¿no? Ha sido un suicidio por parte de Floyd después de que apareciera su hijastro. Por allí se toma pues el preparado ese, ¿no? Y eso es lo que le lleva a la muerte. El Bloody Mary. El Bloody Mary, ¿no?
el Bloody Mary. El Bloody Mary sangriento en este ¿Qué os caso. pareció el final? A Francesc ya sabemos que no le convenció. Bueno, a mí no me convenció pero a lo mejor es porque esa premisa ya la dicen en el primer episodio. Lo importante es el viaje que tú haces. A mí el final no es tanto la resolución del caso como que me dejó una sensación de no gran viaje, sino una cosa que podría haber sido más simple, que me has estado dando muchas vueltas y me siento un poco manipulado, en el sentido de he visto 6 episodios y la resolución del caso es la que era en el primero. Hemos descubierto mucho más, hemos descubierto la relación entre ellos dos, hemos descubierto todo su mundo interior, sus filias, etc. Pero me deja una sensación como despagado, de decir, bueno, y tampoco me emociona especialmente el suicidio, el encuentro entre ellos dos, cuando se desnudan, tal. No me parece que esté... no termino de conectar con la emoción que sienten ambos y con esa necesidad de complacer que tiene Clark. Y como que hay una cosa de que para mí la serie es un viaje que merece la pena hacer, pero por el viaje, porque el destino luego es que me da igual. Realmente lo que me lo paso bien es viéndolos a ellos y viendo el tono que tiene la serie y sintiendo esa incomodidad como espectador a lo largo de los 6 episodios, porque el desenlace es como que le falta algo, sabor, algo de... algo, no sé exactamente qué es, y yo me sentí un poco decepcionado respecto a eso. A mí es que me pasó todo lo contrario, como me pareció que se cerraba muy bien, tenía todo el sentido el suicidio, es verdad que está en el origen, pero una vez vas viendo todo aquello, cada vez tú estás más en esa lógica de alguien que le ha pasado, te falta algún detalle fundamental que descubres en ese último capítulo, la presencia del hijo, evidentemente, y cómo la lengua de signos que le ha hecho feliz le provoca la incomunicación. Es que esto me parece un juego, y bueno, a lo largo de toda la serie hay muchos juegos con eso. Y a mí me pareció desolador, absolutamente, tristísimo. De hecho, me quedé tocadísima de pero qué final más jodido. Y estoy de acuerdo contigo en que cuesta mucho conectar con la secuencia cuando ellos están desnudándose y esto, pero porque es una secuencia muy jodida de conectar, porque estás en este cringe que decíamos antes, esta sensación de hasta dónde están llevando ya estás esto, viendo venir lo que va a pasar después de esa secuencia. Y la otra que estás todo el rato de hasta dónde llega, cómo están aquí. Yo creo que es el epítome de la incomodidad de toda la serie. Sí. Esa secuencia está desarrollada para eso. Entonces claro, no es tanto que no conectes emocionalmente como que estás en qué difícil me estás poniendo esto, ¿no? Qué situación más jodida. Pero ya digo, a mí el final me pareció tristísimo, me pareció muy coherente con la historia que se había contado. Y todo ese final luego de verlos a todos solos, a ella, a él, al otro, todos esa idea de la soledad como algo así, o sea, al final todo este viaje que han hecho ellos, no yo como espectadora, sino todos los personajes, para muerte y desolación. Además del personaje más positivo o aquel que tú querrías que viviera, por mucho que haga cosas que no entiendas, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho el final, pero mucho. O sea, todo lo que por la serie había eso que me pareció lenta a momentos, y decir que al final yo creo que me remonta, no solo el final, sino que en general toda la parte final me remonta muchísimo. Y además me dejó muy tocada, muy de qué jodido esto, qué duro es. Escuchándote, puede ser que simplemente yo no fuera capaz de desprenderme de esa sensación de cringe y de incomodidad con el final que quería que me emocionara, porque es un personaje que me importaba. Entonces su suicidio no me emociona y me produce el mismo cringe. No soy capaz de desprenderme de esas sensaciones. Es que es muy arriesgado el final, yo creo, la secuencia esta de ellos dos, y esto me parece muy arriesgada, todo ese capítulo. Es que es un personaje complejísimo. O sea, que donde estamos hablando de la inocencia y todo. Quiero decir, y es complejo porque tiene problemas que a lo mejor tenemos más asociados, o por lo menos en la ficción, a otras edades. O sea, esa necesidad de la validación. Sí, es muy adolescente eso. Es muy adolescente y que incluso te lleve al suicidio. O sea, es que eso lo hemos visto seguramente de otras maneras narrados, pero en personajes efectivamente más adolescentes o más jóvenes. Pero que él tenga esa necesidad de la validación, de gustar, que tenga todas...
esos conflictos con su físico, con el cuerpo, con cómo le ven los demás, son cosas que tenemos como más asociadas a otras franjas de edad. Se supone que cuando tú has alcanzado otras edades, eso lo tienes bastante más trabajado, que no digo que no te pueda preocupar, pero quiero decir, yo creo que todo eso forma parte de la complejidad del personaje y del desconcierto de nosotros como espectadores. Yo creo que casi desde el principio estoy seguro de que es un suicidio y que quiero entender cómo ese personaje se ha suicidado. Entonces, por eso para mí el final me siento satisfecho porque lo he entendido. O sea, lo he entendido, visualmente me pasa como a ti, que esa secuencia me cuesta, pero me cuesta más que... A ver, yo ya estoy desconcertado mucho antes de verles a los dos. Evidentemente. Sí, pero ahí como que lo llevan al extremo, ¿no? Que yo no soy el policía, pero igual estoy un poco cercano. ¿Sabes? Estoy mucho estoy diciendo, ¿pero qué me estás contando? De verdad. ¿Me entiendes? Entonces ya cuando llego ahí, solo me falta ponerme calzoncillos y ponerme a bailar con ellos. Porque ya he puesto, yo ahí estoy a tope. Pero quiero decir, ya estoy desconcertado. Entonces es como que estoy como desolado porque sé cuál es el destino final. Es desolador. Y lo único que a mí ahí me saca un poco es la presencia del hijo. Que creo que ahí de repente están contadas muchas cosas del hijo que descubrimos, pues exactamente. Hombre, perdona, descubrimos lo del pene. Sí, eso es muy fuerte. Que tampoco es que de repente haya sido nada así, es que le dio el otro con un bate de béisbol. O sea, sí. Que ahí descubrimos. Y esa secuencia en la que el hijo llega y desde fuera les ve a los dos bailar. Es como que todo eso con ese personaje que durante todo el rato ha sido secundario, como que le quieran poner en un papel tan predominante cuando en realidad tampoco tiene tanta importancia para lo que a él le Pero ha para pasado. Floyd sí tiene mucha importancia el hijo. Sí. Él intenta acercarse todo el rato, Sí. Está intentando conectar como Sí, sea. total. Cuando no lo hace sufre. Entonces para él es muy revelador que no le entienda, ¿no? Y que le haya visto. No, entiendo que no tanto que le vea como le ha visto, sino Sí, que, sí, no, que le vea como que le ha visto. le ha visto y De yo hecho, creo él, que sí. Antes, él se vea en los ojos de los demás. Pero eso no ha estado sembrado durante toda la sí, serie. sí ha estado porque, está todo el rato el elemento de que no se entere él de lo que estamos haciendo. Floyd Sí. la única esta que marca es que no se entere el niño de todo eso. Todo lo que están haciendo, entre ellos el trío, tal, lo vive con naturalidad, en el sentido de que pues pregunta si puede hacer ciertas cosas y eso, pero la única barrera que pone es que no se entere él. O sea, que sí que le importa que todo eso... No, él le importa mucho, al niño le importa porque muchísimo. el niño se entiende también, que eso es verdad que no está explicado, pero que el niño lo ha pasado mal o tiene un padre que no está, Claro. Y no quiere que a ese niño que ya lo está pasando mal, ¿no? Y no tiene amigos, como que de nuevo como no, que le decepcionen o bueno, generar alguna incertidumbre más en su vida que le lleve por otro camino. A mí me da la sensación de que el niño está poco explicado, y quiero decir, Sí, en el eso es momento verdad. del final en el que el niño tiene la crisis esa, que luego descubrimos por qué ha sido la crisis, todo eso sí que lo veo un poco precipitado en lo que es la narración de la historia, o oculto durante mucho tiempo, efectivamente, pues para crear ese misterio, y todo eso es lo que me estorba un poco más, no porque no le encuentre lógica a lo que vosotros estáis diciendo, sino hablo un poco más del relato narrativo, que todo lo demás pues no me decepciona, como comentaba Francesc, me parece que tiene un tempo con el que yo me siento a gusto, pero la irrupción del niño, que es verdad que ha tenido sus apariciones, ahí la veo un poco precipitado. Sí, puede ser, sí. A mí también me sorprende un poco en ese sentido. De todas formas, a ver, yo estoy un poco con vosotros. Es verdad que me importa más, pues eso, el viaje, ¿no? Y me importa menos la historia, digamos, de resolución del whodunit, que al final no deja de ser un whodunit, todo el planteamiento, ¿no? Yo lo veo un poco eso como una metáfora de la historia de la polla torcida. O sea, que un poco por cómo la cuenta, al final son los pasos, ¿no?, que se van tomando, o sea, las partes de la historia que se van contando, lo que importan, y que cuenta de esas partes de los personajes, no como la resolución, que al final la dice, no, si al final me dio con un bate. Es alucinante, porque lo cuenta es de repente, gordísimo, ¿no? eso es lo cuenta terrible, de repente, y es no una cosa gravísima. Como que estás dándole todo el rato la importancia que ha pasado, y él al final lo cuenta como si fuera la cosa menos importante, cuando lo importante ha sido lo otro, ¿no? Ver qué hacen los personajes. Entonces eso me parece un poco metáfora de cómo es la serie. Dicho esto, me parece también un poco que perdonamos mucho, o yo perdono mucho, porque me gusta eso,
todos los elementos de un thriller que es un thriller, que no deja de ser él un amante del thriller que es algo que ha trabajado previamente y que es su género. Y yo creo que perdonamos, quizá porque nos gusta demasiado lo otro, el hecho de que sea un caso de whodunit o de thriller muy poco sorprendente, en el que, como habéis dicho ya muchas veces, prácticamente se adivinan todos los pasos y tienes todas las pistas ya para verlo todo desde el principio, y que al final no te sorprende nada, que tampoco hubiera estado mal, ¿no? Que lo hubiera hecho en ese sentido. Pero no queda ningún cabo suelto, o sea, quiere decir, y se ha hecho la investigación. No por cabos sueltos, sino porque thrillers hemos visto muchos, entonces bueno. Pero yo casi le agradezco que me plantee un thriller diferente, o sea, quiero decir, un desarrollo del thriller diferente. No, eso por supuesto, que sea tan distinto es lo que hace que le perdone, digamos, todo lo demás, o que no me importe, porque realmente a mí no me importa tanto. Pero bueno, no deja de ser un thriller con sus pistas, ¿no? Y es verdad que el final es de todo menos sorprendente. Sí, eso estamos de acuerdo. No juega eso. De todas formas, el final creo que sí que termina con los policías, que sabe que es lo que va a terminar con una sonrisa en el espectador. Y creo que eso también es de valorar, porque tú lo has dicho antes, yo desearía ver un spin-off de estos dos. Y tanto que como son personajes que está muy bien que acabes con ellos, porque les das no a la resolución del caso, pero sí a su historia de polis el peso que quieres. Y aparte, como epílogo, me parece una lectura bellísima eso de que dos personajes completamente antagónicos se puedan entender tan bien. O sea, quiero decir, sentados en el porche hablando tranquilamente. Claro, y con dos mundos completamente lejanos, y han encontrado una forma de entablar una conversación y un relato en el que los dos se encuentran a gusto y se entienden. Eso es muy bonito, realmente, para el mundo de hoy en día. Sí. Ojalá, una segunda temporada con los policías investigando otro caso, el que sea, me da igual. Otra app. Exacto. Muy bien, pues nada, lo dejamos aquí. Francesc, una vez más, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Aure y Miquel, nos vemos en el siguiente. Hemos de decir que hemos estado un mesecito de baja, que no hemos hecho podcast porque estábamos haciendo un cierto festival de series que no ha ido mal. Que se llama Lab de Series. No nos estábamos tomando un descanso. No estábamos tomando ningún descanso. No ha ido mal, ¿no? Podemos ponerlo ha ido bien, ha ido muy bien, de hecho. No ha ido mal. Muy bien. Pues nada, aquí se despide el Laboratorio de Investigación de Series, el único podcast con un trío en el que los tres miran. Hasta la próxima. Laboratorio de Investigación de Series. No olvides suscribirte a tu plataforma de audio favorita para estar al día de nuevos episodios.